Capítulo 28. El campamento de verano comienza y los entrenamientos también. El campamento de verano parte 1. Han transcurrido unos minutos desde que Kurayami Chris, Uraraka Ochako, Midoriya y Tsukuya Nejire se reunieron con una parte de la clase 1 donde de igual manera el mismo Chris fue el encargado de presentar a su pareja a sus compañeros y amigos. No hace mencionar que Mineta no pudo evitar hacer de las suyas. Ya que nada más ver a la peli azul no pudo evitar mencionar las medidas de Nejire, resaltando más la medida de su pecho en una voz algo alta. O al menos lo suficiente como para que los presentes lo oyeran, aunque el pelimorado no pudo evitar arrepentirse de sus comentarios cuando escuchó a Chris. Chris. Mineta te agradecería que te guardara esos comentarios para ti, más cuando mi novia está involucrada. Fue el comentario de advertencia que el peliazul le soltó a la hora pálido pelimorado, presentando de igual manera a su pareja de una forma un tanto peculiar a causa de Mineta. Como no era de sorprenderse, las preguntas llovieron hacia Chris, mayormente por parte de las féminas, quienes sentían bastante curiosidad por la peliazul que acompañaba al ojirrojo. Aunque no hizo falta que Chris respondiera nada, ya que en ese momento Nejire se encargó por sí misma de presentarse a los compañeros y amigos de su pareja. Estando más que dispuesta a responder a las preguntas de las féminas mientras su novio se reunía con el grupo masculino. Eijiro. Vaya colega, no esperaba que tuvieras una novia Taayan, comentó el pelirrojo animadamente mientras aprisionaba con su brazo derecho, el cual pasó por la nuca de su compañero peliazul para agarrarlo en un curioso agarre. Chris. ¿Tanque? Cuestionó confundido por las palabras de su compañero de clases al no saber qué quería decir exactamente, aunque después de escuchar previamente el comentario de su amiga Castaña. El ojirrojo podía tener una ligera idea de lo que Kirishima quería decirle. Eijiro. Sociable, no me malinterpretes, pero me resultaba difícil pensar que estarías con alguien después de lo reservado que eres con tu vida, literalmente apenas sabemos algo de ti. Explicó con cuidado tras comprobar el comportamiento de la pareja de su compañero mientras se separaba del peliazul para no incomodarlo de más. Aclarando lo suficiente su punto como para que no llegara a malentenderse alguna de sus palabras. Chris. No te preocupes, Uraraka también dijo algo parecido, pero tan extraño es que tenga una pareja. Aseguró antes de lanzar una pregunta que ya estaba empezando a atormentar al peliazul, ganando un rotundo y casi instantáneo sí, por parte del grupo de chicos. E incluso por parte de Izuku, dejando al peliazul con una cara de póker por la extrema sinceridad de sus compañeros y amigos. Chris. Como sea, oigan. Debemos comenzar con la lista antes de que se nos eche el mediodía encima. Respondió por última vez al grupo masculino antes de apartarse de estos para llamar la atención de las féminas, recordándoles de paso la principal razón por la que se encontraban en ese lugar. Liberando sin darse cuenta y de igual manera los ánimos de las chicas, quienes mostraron su ilusión por empezar con un último, claro. Al menos por parte de Mina, Ochako, Momo, Toru y Nejire al ser las más extrovertidas del grupo, a excepción de Tsuyu y Kyoka, las cuales no mostraron tanta emoción ante el gran número de personas que había alrededor al ser un centro comercial. Y así la mañana de compras comenzó, aunque ninguno de los presentes supo por dónde comenzar las compras. Y de igual manera ante tal duda no tardaron en haber varias opciones por parte del grupo de alumnos de la UA, al final la mejor opción para todos fue separarse en grupos. Acordando todos un punto de encuentro para dentro de una hora, siendo la fuente central del piso inferior del centro comercial, un punto que no tenía pérdida para ninguno. Pero regresando con Chris, este se fue junto a Denki, Tenya y Mina, quienes al igual que el peliazul habían optado por ir a comprar un tipo de calzado para el día del campamento. Mientras que Nejire por su lado fue junto a Toru y Tsuyu para ayudarlas a escoger un traje de baño, pero centrándonos un poco con Chris. Este junto al grupo que se había formado llegaron al piso del centro comercial donde se encontraba la tienda donde se vendían los calzados. Denki. ¿Qué tipo de calzado elegirán? Preguntó animadamente el rubio con el kirk eléctrico mientras continuaba caminando junto a Ida, el cual por su lado se encontraba revisando la guía que era ser el entrego el día anterior. Tenya. Según la guía debemos tener unos que se acomoden a nuestros gustos. Respondió no de la forma que tenía pensada el rubio, pero que en cierta parte ayudó al grupo para tener en cuenta el tipo de calzado que debían elegir. Mina.
Yo tomaré unas deportivas que no sean muy pesadas, estaremos en el campo, no quiero tener que preocuparme por un calzado así. Comento con ligero disgusto hacia un tipo de calzado más pesado, teniendo al parecer muy bien pensado el tipo de calzado que iba a escoger para el sábado. Chris. Es un buen punto, quizás yo también haga lo mismo. Apoyo el comentario de su compañera, ya que precisamente esta última no se equivocó en su tipo de gusto, el cual pareció agradar y coincidir con el peliazul. Aunque mientras el grupo continuaba su camino hacia la tienda, al estar en un piso superior Chris no pudo evitar observar el piso inferior con curiosidad. Pero lo que no se esperaba encontrar el joven fue una escena que había olvidado por su cuenta, ya que por alguna razón o instinto que desconocía el joven no pudo evitar observar los bancos del piso inferior por alguna razón. Pero ese instinto que le empujaba a hacerlo rápidamente le aclaró esa duda al ver a su amigo peliverde siendo acompañado por un encapuchado. Chris. Shigaraki. Pensó alarmado al haber recordado un acontecimiento que acababa de pasar por alto estos días, aunque su pensamiento no pudo llegar muy lejos al oír cómo lo llamaban. Tenya. Oye Chris, ya hemos llegado, ¿no entrarás? Cuestionó el joven de lentes al ver a su amigo apoyado en la barandilla que permitía observar el piso inferior, pero hubo algo que extrañó más salida. Chris. Se me olvidó decirle a Nejire algo importante, enseguida regreso. Respondió de manera apresurada antes de salir corriendo del lugar, dejando a sus compañeros extrañados por su repentino cambio de comportamiento. Dejando de igual manera a medias a la pelirrosa, la cual pensaba proponerle a su amigo que llamara a su novia para ahorrar su búsqueda, algo que no le dio tiempo a hacer. Ya que justamente Chris no tardó ni un solo segundo en salir corriendo tras su último comentario. Lo que ayudó al joven a llegar a su destino mucho más rápido de lo que se esperaba, tomándose solo unos 5 minutos en regresar al piso inferior por culpa del gran número de personas que había en el lugar. Y al no querer armar algún tipo de escándalo, el peliazul solo se limitó a ir con cuidado hasta llegar al piso inferior, aunque por culpa de su baja estatura. Guiarse por el piso inferior que estaba completamente lleno de personas, le resultó algo difícil a Chris encontrar el lugar donde pudo ver a Izuku. El cual mientras tanto se encontraba con 4 de los 5 dedos del villano en su cuello mientras permanecía sentado en uno de los bancos del centro comercial junto al peliverde. Aunque justamente ahora había un pequeño silencio entre el sucesor del One for All y el villano de las manos a causa de un último comentario por parte del peliverde. El cual no se esperó lo que estaba a punto de ver, ya que tras unos últimos segundos de silencio el villano respondió. Shigaraki. Ahora entiendo por qué el asesino de héroes me enoja tanto, al igual que tu sola presencia, todo se debía a All Might. Fue la respuesta del villano quien le dio al peliverde una gran siniestra sonrisa macabra que solo alguien con sed de sangre podía llegar a mostrar. Pero tal y como llegó la sonrisa, la adrenalina por acabar de descubrir algo nuevo llegó al villano, quien ansioso estaba a punto de apretar al agarre en el cuello del peliverde si no fuera por, chico. No estaba a verte aquí, Shigaraki Tomura. Fue el comentario de cierto joven quien intervino en la conversación entre el villano y el aspirante a héroe, ganando con algo de pereza la mirada del villano. Quien tuvo que voltearse por completo a causa de que la persona tras la voz se encontraba detrás suya, para ser más exactos en su parte izquierda. Haciendo que el villano conectara su mirada con cierto peliazul, el cual no lo estaba observando de forma muy amable. Shigaraki. Vaya, no esperaba encontrarme con el mocoso de Meiko en este lugar. Fue la respuesta de un sonriente villano, lo que solo ganó una mirada mucho más afiliada por parte del peliazul, el cual si no fuera porque se encontraba en un lugar público, ya habría golpeado al villano para separarlo de su amigo peliverde, el cual vio alarmado la presencia de su amigo en ese lugar. Izuku. Chris, estoy bien, solo no intento detener a su amigo al no querer que saliera herido, pero lo único que consiguió el peliverde fue que el villano apretara el agarre en su cuello. Desconociendo el hecho de que el peliazul se encontraba en guardia por si tenía que pelear. Shigaraki. Será mejor para ti guardar silencio, no tengo pensado atacarlo, pero si me dan problemas no me quedará de otra que hacerlo. Advirtió al peliverde antes de aflojar su agarre de nuevo, volteando de vuelta su mirada al peliazul, al parecer interesado por hablar con este último. Shigaraki. En fin, ¿cómo sabías quién era?
Cuestionó con calma pero con algo de seriedad y cuidado. Después de todo, el villano aún no había olvidado lo que le ocurrió la última vez que le faltó el respeto al peliazul. Chris. No sabía quién eras, al menos hasta que escuché tu voz. Respondió con un tono neutral y una pequeña mentira, ya que después de todo cualquiera que hubiera peleado contra el villano lo reconocería con solo escucharlo. Chris. Shigaraki, no quiero problemas, solo te pido que apartes tu mano de amigo y te largues, a ninguno de los dos nos convendría pelear aquí. Intento razonar con el villano pero sin bajar la guardia, estando más que preparado por si algún suceso que conocía llegaba a cambiar, ya que precisamente la risa que soltó el villano en respuesta no ayudó mucho a ese miedo del peliazul. Shigaraki. Jeje, bien, me iré, estoy seguro que el maestro estará interesado de saber algo de ustedes dos. Respondió con calma para luego levantarse y soltar al peliverde, el cual sin perder tiempo recogió el aire que había perdido mientras dejaba salir una tos seca por culpa del tiempo en el que apenas pudo respirar. Pero a pesar de esa falta de aire, el peliverde alcanzó a decir algo más antes de que el villano pudiera llegar a desaparecer del lugar. Izuku. Espera, ¿qué es lo que planea All for One? Fue la última pregunta y palabras que pudo decir el peliverde a causa de la falta de aire, haciendo que el villano le regresara la mirada por un momento mientras continuaba dándole la espalda al peliverde. Shigaraki. Ni yo conozco esos detalles, solo sé que, ustedes dos están dentro de sus planes. Respondió sin mucho interés aparente antes de irse del lugar, mezclándose con la multitud mientras Izuku, sin poder aguantar más, cayera de rodillas al suelo mientras se sostenía el cuello con dolor. Chris. Izuku, cálmate y respira. Pidió con preocupación mientras se acercaba a su amigo para socorrerlo al mismo tiempo que apoyaba una mano sobre la espalda de su amigo. Ochako. Izuku, ¿estás bien? Fue la pregunta de cierta castaña, quien no pudo evitar alarmarse al encontrarse con su amigo en el suelo, y al igual que hizo el peliazul rápidamente, la castaña se acercó rápidamente. Por lo que con ayuda de Chris ambos jóvenes ayudaron a su amigo que tomara asiento en el banco donde previamente estaba sentado. Izuku. Kof, ese sí, lo estaré, Kof. Respondió con algo de dificultad pero con muchas menos complicaciones que al principio tras liberarse del agarre del villano, pero aún con ese problema casi solucionado, cierta castaña aún tenía una pregunta. Ochako. ¿Qué ocurrió? Preguntó más tranquila pero de igual manera preocupada por lo que le debió ocurrir a Izuku, ya que sea lo que haya ocurrido, la castaña sabía que no era nada bueno. Chris. Fue Shigaraki. Reveló mientras nombraba el nombre de una de las mentes maestras tras el ataque de hace meses al centro USJ de la Academia UA. Y como era de esperarse, el miedo y preocupación aumentaron en la joven. Ochako. ¿El villano de la USJ? Llamaré a la policía. Respondió completamente alarmada y sin poder esperar más tomó su teléfono, comenzando así a llamar a la policía, algo que no fue detenido por ninguno de sus amigos. Aunque tras hacer la llamada, sin perder un solo segundo, Uraraka también aprovechó el tiempo para mandar un mensaje a todos sus compañeros de clases. O mejor dicho, a los que se unieron para venir al centro comercial, ya que al igual que Izuku fue atacado, cualquier miembro del grupo también corría peligro en los pensamientos de la castaña. Pero la cosa era muy distinta a la que se podía imaginar Uraraka, ya que entre los tres presentes en ese lugar, había alguien que notó un cambio. Chris. ¿Qué quiso decir Shigaraki con que yo también estoy dentro de los planes de All for One? Fue lo que pensó el peliazul tras oír las palabras del villano momentos atrás, estando bastante alarmado por el hecho de que estaba más involucrado de lo que pensaba con el villano más poderoso de ese mundo. Al final, tras unos momentos de espera donde Uraraka de igual manera aprovechó para avisar a los guardias de seguridad de ese lugar. De igual manera el resto de compañeros y amigos de Izuku, Chris y Ochako llegaron a su posición, preguntando de igual manera preocupados por todo lo ocurrido. Aunque esas preguntas no duraron mucho, ya que minutos después la policía y héroe llegaron al lugar. Y por lo tanto, mientras los héroes revisaban los alrededores, Izuku fue socorrido por los policías y algún médico que fue llamado al lugar por si había algún herido. Examinando así al joven, quien no tenía alguna herida aparente, lo que dio paso a que los policías pudieran intervenir completamente. Pidiendo así al peliverde que los acompañaran a la comisaría, o al menos eso es lo que Chris pensó, quien al igual que a Izuku se le pidió ir a la comisaría de policías.
Ya que de igual manera el Ojirrojo estuvo involucrado en el incidente, además de haber sido un testigo de lo acontecido, pero ese no fue el mayor de los problemas para el joven. Sino que este fue evitar a la prensa, ya que como no era de sorprenderse llegó al lugar para filmar lo ocurrido, y con suerte preguntar a la víctima del villano. Por suerte y con ayuda de Nejire, Chris pudo ocultar su identidad gracias a que Pareja le prestó su gorra para ocultarse, y al igual que Chris y Izuku esta fue junto a los policías. Ya que al ser la pareja del peliazul, esta tenía permitido ir con ellos, lo único malo es que se debía quedar fuera si llegaban a interrogar al Ojirrojo. Y así tras despedirse de sus compañeros y amigos, Izuku, Chris y Nejire fueron escoltados por la policía hasta uno de los vehículos de estos últimos. Llegando así a su destino en aproximadamente unos 15 minutos, aunque tras entrar a la comisaría el policía encargado de escoltar a los jóvenes no tardó en ser recibido. Ya que al igual que el policía, precisamente al ser una de las comisarías de esa ciudad todos aquellos en esa comisaría estaban informados de lo acontecido. Aunque lo que de verdad no se esperó Chris fue encontrarse con una cara conocida esperándolos, el cual de hecho fue quien recibió al policía que escoltó al grupo de jóvenes. Y que de igual manera estaba siendo informado de lo acontecido en los últimos minutos por el policía. Kuku. Sukauchi. Ya veo, puedes dejarme a mí el resto. Respondió al oficial con calma para permitirle así volver a su trabajo mientras tomaba la vigilancia del trío de jóvenes en ese lugar. Sukauchi. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, Kurayami, y tú debes de ser Midoriya Izuku, debiste haber pasado un mal momento antes. Saludo con amabilidad al dúo involucrado en el incidente del villano de hace una hora en el centro comercial con la intención de calmar cualquier nerviosismo que aún siguiera en estos tras haber vivido una experiencia tan repentina. Lo que solo ganó un comentario positivo de ambos jóvenes, quienes mostraron que estaban calmados tras lo ocurrido, después de todo no era la primera vez que lidiaban con villanos. Por lo que al tener ese punto aclarado, el mayor informó a ambos jóvenes que debían interrogarlos, después de todo toda la información que tengan era muy valiosa para los héroes y policías. Algo a lo que obviamente ni Chris ni Izuku se negaron, aunque por desgracia Nejire tuvo que permanecer en la sala de espera al no haber estado involucrada en el incidente. Lo que no molestó a la joven y por lo tanto solo obedeció mientras el peliverde y el peliazul eran llevados a una sala de interrogación. Aunque al ser ambos solo dos estudiantes, no hubo ningún tipo de problema en que permanecieran en la misma sala, respondiendo así a las preguntas del detective sin ninguna mentira por medio. Aunque cada uno tuvo su forma de ayudar, ya que Izuku fue el que estuvo con el villano la mayor parte del tiempo, por lo que pudo dar mucha información. Al menos de lo que hablaron, mientras que Chris al haber recordado mejor el rostro del villano pudo dar una mejor descripción de este último. Algo que fue bastante útil para el detective quien no perdió la oportunidad de anotar toda la información que recibió. Sukauchi. Ya veo, parece que no tienen mucha información nueva, pero con esto bastará, los nuevos datos nos serán de mucha ayuda. Comentó el detective con un tono amigable mientras guardaba en un archivador la hoja en la que había escrito toda la nueva información de uno de los villanos de la Liga de Villanos. Dando así por finalizada la interrogación a Kurayami y Midoriya, la cual duró casi 2 horas y media. Izuku. Lo siento, si al menos pudiera haberlo detenido unos minutos, quizás, se disculpó con un claro arrepentimiento en sus palabras, aunque al ver lo que trataba de hacer el peliverde el mayor intervino al momento. Sukauchi. No te debes atormentar por eso, tomaste la mejor elección en ese momento, a diferencia de ti cualquier otra persona hubiera tenido un ataque de pánico y habría provocado algún incidente, pero tú mantuviste los daños colaterales al mínimo y eso salvó muchas vidas, incluyendo la tuya. Aclaró sus palabras con un tono amigable aún en su voz para que así el peliverde no llegara a martirizarse por una acción que escapaba de sus posibilidades en ese momento. Algo que aunque no hizo desaparecer la culpa en el joven, sí la hizo disminuir un poco, pero antes de que siquiera Izuku pudiera agradecer al mayor por sus palabras. Su intento se vio interrumpido al notar cómo el detective se llevó su mano derecha a una de sus orejas, al parecer este estaba recibiendo un mensaje por el pinganillo que tenía en su oreja. Algo que el mayor ya había hecho varias veces a lo largo de la interrogación al haber estado recibiendo preguntas, además de haber estado de igual manera verificando información. Sukauchi. ¿Eh? Sí, claro, parece que hay alguien que quiere hablar con ustedes.
afirmó antes de retirar su mano de su oreja, dirigiendo ahora su mirada al dúo de jóvenes que tenía al frente para anunciarles algo importante. A lo que obviamente ambos se extrañaron por la repentina noticia, y sobre todo la falta de detalles que el detective les estaba dando. Por lo que sin más opciones, tanto a Chris como a Izuku no les quedó más que aceptar y seguir al mayor, saliendo así de la sala de interrogatorios. Aunque esta vez el detective junto al dúo de alumnos de la UA, en vez de dirigirse a la entrada principal de regreso, estos caminaron por la comisaría hasta llegar a lo que parecía una puerta trasera. O al menos a esa conclusión llegó el peliazul cuando notó que la puerta que acababan de cruzar no los llevaba al frente del edificio, sino a lo que parecía una especie de jardín tras la comisaría que de igual manera servía como una zona de descanso, pero lo más a destacar de esto es que en ese lugar se encontraba un rubio que tanto Chris como Izuku reconocieron. Izuku. Digo. Intento llamar al héroe número 1 por su nombre de héroe, algo que el peliverde detuvo casi al momento tras darse cuenta que su amigo estaba junto a él. Aunque ese pequeño llamado sirvió para que el héroe pudiera notar claramente la presencia del grupo en ese lugar, por lo que no tardó mucho en voltearse para ver al detective junto al dúo de jóvenes, comenzando así a acercarse a este grupo. Toshinori. Me alegra que estén bien Midoriya, Kurayami. Fueron las primeras palabras aliviadas del héroe número 1, el cual no pudo evitar calmarse tras ver a los dos jóvenes enfrente suya en perfectas condiciones. Izuku. ¿Pero qué hace usted aquí, Toshinori? Lanzó su pregunta, corrigiendo nuevamente la manera por la que intentó llamar al héroe frente a su amigo peliazul, aunque el héroe al ver la incomodidad de su sucesor optó por aclarar algo importante que dejó inconcluso desde hace meses. Toshinori. No hace falta que me llames así, joven Midoriya, Kurayami conoce bien quién soy. Aclaro un detalle muy importante que dejó a cuadros al peliverde, el cual sorprendido por tal anuncio no pudo evitar dirigir la mirada a su amigo. Chris. Sí, bueno, ¿recuerdas cuando Olmig me pidió hablar con él después de nuestra primera clase con él? Informo no solo del momento exacto, sino también del día en el que supuestamente pudo descubrir que Olmig y Yaji Toshinori eran la misma persona. Lo cual el peliverde aún parecía sin poder creer, no solo por el hecho de que su amigo condición real del héroe número 1, sino también del momento en el que ocurrió. Toshinori. Ahora que hemos aclarado eso, me gustaría disculparme por no haber podido ayudarlos hoy, estaba demasiado ocupado y apenas me he informado de lo ocurrido hace unas horas. Comentó el héroe con al parecer algo de arrepentimiento, no solo por haber estado en el momento donde su sucesor fue atrapado por un villano, sino también donde el hijo de su antigua amiga también estuvo involucrado. Izuku. Olmig, ¿en algún momento de tu vida, has fallado en tus intentos de salvar a alguien? Lanzó una repentina pregunta que ninguno de los presentes se esperó, incluso el peliazul había olvidado que su amigo haría una pregunta así sin avisar. Algo que dejó un más que profundo silencio, a lo cual el héroe número 1 tras recordar varios momentos de su vida solo pudo suspirar con un rostro melancólico. Toshinori. Sí, más de una vez, incluso ahora, en algún lugar del mundo alguien se encontrará indefenso, herido y necesita ayuda, da rabia pero solo soy un humano, no puedo estar en todos los lados, es por eso que sonrío, quiero que la gente sientan que hay alguien ahí, un símbolo que los protege y les da esperanza. Comentó el héroe con melancolía y determinación, no solo al estar herido por la idea de pensar a todas las personas que falló sin saber que los podía salvar, sino también la determinación que sentía por demostrar al mundo que no hay nada imposible, algo que sacó una sonrisa en el detective al igual que en el peliverde. Aunque por el lado del peliazul, las cosas eran diferentes. Chris. Sí, ojalá eso pudiera ser eterno. Fue lo que pensó el peliazul al recordar varios eventos futuros que no será capaz de detener, y por más que quiera si no daba lo mejor de sí. Era probable que todo saliera peor como lo recordaba, sintiéndose de igual manera motivado, aunque de forma diferente a los presentes. Tsukauchi. En fin, ya es tarde, y Midoriya, alguien vino a recogerte, será mejor que los dos vayan a la entrada. Comentó al ver en el reloj de su muñeca que ya eran casi las 12:30 del mediodía, por lo que al no querer hacer perder más tiempo al dúo de jóvenes en ese lugar, les permitió a estos dos regresar a la entrada de la comisaría para que se encontraran con las personas que los estaban esperando.
Algo que tanto Chris y Izuku tuvieron que hacer por su cuenta ya que el mismo detective permaneció con el héroe número 1, al parecer al querer hablar de algo en particular con este último. Por lo que tras despedirse de All Might y Tsukauchi el dúo emprendió su camino, rodeando la comisaría para llegar a la entrada principal. Aunque el proceso, el silencio entre ambos amigos no duró mucho tiempo. Izuku. No me esperaba que conocieras la identidad de All Might. Fueron las primeras palabras que salieron de la boca del peliverde tras dejar atrás al héroe número 1 y al detective. Chris. Yo tampoco me esperaba que tuvieras contacto con él incluso antes de que entraras a la academia. Respondió con un tono interesado con la intención de molestar un poco a su amigo, algo que funcionó ya que el peliverde se alarmó en gran medida. Izuku. Eso es, intentó excusarse, pero porque el peliverde intentó buscar las palabras los nervios no se lo permitían, además de que la encrucijada en la que lo dejó su amigo no le daban muchas posibilidades para crear una excusa. Chris. No tienes que darme ninguna explicación, cada uno tenemos nuestros secretos. Tranquilizó a su amigo con un tono amigable, indicando que solo estaba molestándolo un poco, aunque las últimas palabras del peliazul dejaron curioso a Izuku. El cual no tenía que ser muy listo como para darse cuenta que su amigo sabía más de lo que quería aparentar, pero al no querer indagar en esto el peliverde solo dejó de lado estos detalles, por ahora. Y así tras unos segundos más de caminata, el dúo de jóvenes llegaron al frente de la comisaría, aunque no tuvieron que ir muy lejos, o siquiera entrar en el edificio. Ya que en la misma puerta se encontraba la madre de Izuku y Nejire esperándolos junto a un oficial, el cual tenía el aspecto de un gato. Inko. Izuku. Exclamó la mujer peliverde entre lágrimas mientras salía corriendo en dirección su hijo tras haberlo localizado, haciendo que el mismo peliverde se alarmara al ver a su madre tan agitada. Izuku. Mamá, tranquilízate. Pidió el peliverde un poco angustiado por los nervios que estaba mostrando su madre, la cual no podía contener su preocupación, algo natural viniendo de una mujer que se preocupaba por su hijo. Inko. Bien. Casi logras que de un infarto. ¿Cómo es posible que hayas estado envuelto otra vez en problemas? Exclamó un tanto molesta por culpa de la preocupación que su hijo la hizo volver a pasar, ya que no solo fue una vez, sino que con esta era la cuarta. Junto al villano de lodo, el ataque a la USJ y el asesino de héroes, por suerte esta no estaba al corriente del incidente en Island. Por otro lado, Chris, al no querer molestar a madre e hijo, fue junto a su pareja para darles privacidad al dúo peliverde. Nejire. Ella estaba muy preocupada desde que llegó a la comisaría. Comentó la peliazul con tristeza al ver a la madre del peliverde entre lágrimas, al punto de que la peliazul no pudo evitar imaginarse a su propia madre en la misma situación. Algo que sin duda rompería a la peliazul por ver a su madre tan destrozada. Por suerte esos pensamientos desaparecieron en la joven al sentir cómo la tomaban de la mano. Siendo el responsable de esto el mismo Ojirrojo, quien no tuvo que leer mucho su ambiente como para notar la decaída en su pareja, dándole a esta última una suave sonrisa para animarla. Chris. Todo está bien, solo necesitan tiempo para hablar. Comentó con amabilidad a su pareja, la cual solo asintió de igual manera con una ligera sonrisa por el apoyo de su novio. Aunque tras esos momentos, el policía con rostro de felino intervino al ver cómo la mayor se calmó. Informando al grupo que se encargaría de enviarlos de regreso a sus casas, ya que después de todo no era seguro que regresaran solos, y menos cuando la peliverde se encontraba en una situación tan delicada. Algo que de igual manera fue una orden del mismo Tsukauchi, ya que precisamente este último no quería que llegara a ocurrir algún imprevisto mientras los presentes regresaban a sus casas. Siendo así estos escoltados de vuelta a sus casas por el oficial Sansa, aunque los primeros en llegar a su destino fueron el dúo de peliazules. Ya que precisamente la casa de estos era la más cercana, por lo que Nejire y Chris al despedirse del peliverde y su madre, al igual que del oficial, estos retomaron su rumbo mientras la pareja entraba a su hogar. No hace falta decir que Mirio y Tamaki estuvieron al corriente de todo gracias a la televisión, ya que aunque el peliazul no llegó a ser filmado. Al igual que su nombre no llegó a hacerse público gracias a Tsukauchi. Mirio y Tamaki obviamente reconocieron a este y a su amiga, por lo las preguntas no tardaron en llegar del dúo masculino, quienes no se molestaron en ocultar su preocupación.
Por lo que tras una serie de preguntas y respuestas que tomó casi unos 20 minutos en responder el dúo peliazul, algo extrañamente particular. Ya que normalmente estas conversaciones donde había preguntas y respuestas, la encargada de hacerlas siempre era Nejire. Por lo que el ser ahora la encargada de responder junto a Chris, sí hizo un poco extraño para los presentes, y así con todas las dudas ya despejadas. Al igual que toda la aparente preocupación, y así por fin el día pudo continuar con normalidad, aunque Chris se tomó unos minutos de ese día para responder a algunos de los mensajes de sus compañeros y amigos. Donde de igual manera Chris se informó que el día de las compras había sido atrasado por el grupo para mañana, y a diferencia de hoy. El día de mañana se lograron hacer todas las compras pertinentes sin un solo problema, lo único diferente del día anterior fue que Izuku y Nejire no estuvieron presentes. Ya sea el primero porque quería pasar el día con su madre para calmarla, o por el lado de Nejire quien tenía unos pocos asuntos que atender con su agencia antes del comienzo de sus vacaciones de verano. Siendo esta vez un día bastante calmado a diferencia del de ayer, el cual Chris de hecho usó para preparar la maleta con las cosas que había comprado ese mismo día. Estando más que preparado para el día de mañana, donde se haría por fin la excursión al campamento de verano, aunque no fue muy diferente a otros días. Ya que al igual que otras mañanas de escuela el peliazul se levantó a la misma hora, o mejor dicho media hora antes para revisar todo su equipaje. Ya que aunque era solo una maleta, el peliazul quería asegurarse de que no le faltaría nada, por lo que tras revisar todo y desayunar. A diferencia de otros días se tuvo que despedir de Mirio, Tamaki y Nejire, los cuales aprovecharían esa semana de campamento de Chris para visitar a sus respectivas familias. Siendo así una despedida temporal del grupo de 4 alumnos de la UA quienes tomaron caminos diferentes, donde Chris solo siguió su recorrido diario hacia la Academia UA. Y que por extraño que sonara el peliazul estaba vistiendo el uniforme de la academia a pesar de que estaba en las vacaciones de verano. Lo cual se debía a la guía que aclaraba que todos los alumnos, el día de salida debían ir vestidos con sus uniformes escolares. Chris de igual manera al no querer replicar las indicaciones que le aclaraba la guía, solo se limitó a obedecer e ir así a la academia, y como cualquier otro día. Nuevamente Chris se encontró con Izuku en la estación, ya que al ser la misma hora como cualquier otro día de academia, no era extraño que el dúo se encontrara. Aunque mientras el dúo esperaba al tren, el peliazul no pudo evitar preguntar por el estado de la madre de su amigo. Izuku. Ella se encuentra mejor, pero aún me siento un poco mal por haberla preocupado así. Comentó con una ligera sonrisa ante el alivio que sentía por el ánimo positivo que había tenido su madre el día posterior del incidente. Aunque aún se podía notar un tono amargo en las palabras del peliverde, quien obviamente seguía sintiendo culpa por la preocupación y angustia que hizo sentir en su madre. Chris. No te culpes, no es como si supieras que Shigaraki te iba a atrapar de repente con la guardia baja. Kut. Respondió con un tono amable, intentando así calmar a su amigo mientras apoyaba una de sus manos sobre su hombro como apoyo. Algo que aunque era poco, hizo sentir un poco mejor al joven, aunque no pudieron conversar mucho más ya que el transporte al que estaban esperando llegó a su destino. Por lo que sin mucha demora tanto Chris como Izuku se subieron al tren, y como si fuera otro día más cierta castaña hizo acto de presencia en el tren tras haber pasado por la siguiente estación. Haciendo que los tres amigos se reunieran y comenzaran a hablar emocionados sobre la excursión de día de hoy, al menos por el lado del peliverde y la castaña. Ya que a diferencia de estos, a Chris se le hacía un poco más difícil emocionarse por un campamento no iba a salir tan bien como Izuku y Ochako se esperaban. Pero al no poder hacer mucho al respecto el peliazul solo se limitó a fingir y dar algo de conversación como cualquier otro día para que no notaran su falta de ánimo. Y así tras una última parada tras unos minutos de transporte el trío de amigos se bajó en la siguiente estación para emprender ahora su camino hacia la Academia UA. Aunque tal y como dijo Erasereada hace unos días atrás, en la misma entrada de la academia ya se encontraban aparcados 2 autobuses. Pero no solo para la clase 1A, sino también para los alumnos de la 1B, los cuales de hecho uno por uno fueron llegando al punto de encuentro al igual que la clase 1, pero todo fue muy tranquilo, demasiado tranquilo, si no fuera porque cierto alumno egocéntrico de la 1B que le encantaba molestar al resto hizo algo de ruido nada más llegar al punto de encuentro.
Por lo que en vez de dirigirse con sus compañeros, este dio un breve rodeo para acercarse a la clase 1 Naito. Vaya, pero si es la clase 1A, pensaba que no participarían en el campamento, después de todo y a diferencia de nosotros hubo alguno de ustedes que reprobaron, ¿no se suponía que la clase A era mejor que la B? Ja, se burló y rió como loco frente a los alumnos de la clase 1A, los cuales se molestaron, al menos los que habían suspendido o que por otro lado eran amigos de lo que habían suspendidos. Pero antes de que siquiera se pudiera dar una pelea, cierta pelinaranja se acercó a su loco compañero para seguidamente noquearlo. Deteniendo así la desquiciada risa de su compañero rubio al mismo tiempo que lo tomaba para que no cayera de boca al suelo. Itsuka. Perdónenlo, él es solo un idiota. Pidió con una sonrisa antes de llevarse al rubio noqueado en silencio, dejando a varios de los presentes algo desconcertados por lo que acababa de ocurrir. O al menos los que nunca habían visto a la pelinaranja noquear al rubio. Aunque ante las anteriores burlas del rubio, con la intención de no sentirse mal o generar un mal ambiente, varias alumnas de la clase B de primer año intervinieron mientras Kendo se llevaba a Monoma junto al resto de su clase. Reiko. No hagan caso a Monoma, él siempre es así con las clases que no forman parte de la UNB, comentó una alumna peliblanca de la clase B, la cual de igual manera era conocida como Yanagi Reiko, quien de igual manera fue apoyada por otras de sus compañeras. Setsuna. Reiko tiene razón, además también sigue resentido por su derrota en el festival deportivo, recuerdo que no se molestó en hablar a Tetsu y a Itsuka por una temporada después de lo que le hicieron junto a su compañero. Comento ahora una peliverde de igual manera de la clase B conocida como Tokage Setsuna, aunque esta última fijó la mirada en cierto peliazul. Lo que hizo que varias miradas de la clase A se dirigieran al peliazul, el cual solo se rió un poco nervioso mientras se rascaba la nuca. Chris. Jaja, sí, creo que fue un poco rastrero robarle las bandanas por la espalda mientras estaban peleando. Argumentó con algo de nerviosismo que eran seguido de varias risas por el acontecimiento pasado del festival deportivo, haciendo que algunos alumnos de la 1A entendieran la razón de la molestia de Monoma. Aunque otros solo se alegraron ante tal acontecimiento, o al menos así fue por parte de aquellos que no soportaban al rubio egocéntrico. Tenyu. Oigan, no se distraigan más, el bus está a punto de salir, todos a sus puestos. Anunció el joven de lentes y presidente de la clase 1A mientras impartía orden en su clase, haciendo que la clase A se despidiera de la B y viceversa. Haciendo que cada clase subiera a su respectivo bus dispuestos para irse, por lo que era ser al hacer un pequeño y último recuento de sus alumnos. Al confirmar que ya estaban todos presentes, le dio la orden al conductor para comenzar con el viaje en bus. Siendo un recorrido tranquilo pero ruidoso, algo que no era de extrañar viniendo de una clase llena de adolescentes, siendo Shoto y Chris los más tranquilos del grupo. Los cuales de hecho tomaron asiento al lado del otro al saber perfectamente lo silencioso que podía ser el contrario, lo que al final ambos agradecieron internamente. Ya que aunque en el bus había ruido por parte de todos los alumnos, al menos tenían a un compañero de asiento que permanecía en su lugar sin alterarse. Algo que de igual forma no molestó al héroe profesional por alguna razón, ya que en la hora que duró el viaje, Eraser solo permaneció en silencio. Observando a la clase de vez en cuando para que nada saliera de control, pero dejando que disfruten de las vacaciones, al menos hasta que el vehículo se detuvo poco a poco. Conductor. Hemos llegado. Anunció el conductor en un tono lo suficientemente alto como para que el héroe a cargo de la clase 1A escuchara tal anuncio, mientras que la clase solo seguía a lo suyo. Donde la gran parte de esta clase estaba ignorando la repentina parada del vehículo. Shota. Sí, puedo verlo, gracias, ahora todos levántense y salgan en orden. Agradeció antes de dar una directa y clara orden a toda su clase mientras se levantaba de su asiento al mismo tiempo que la puerta del vehículo se abriera, cortesía del conductor. Haciendo así que el héroe con el Kirk devorar otros quirks fuera el primero en bajar, siendo seguido por el resto de clase, aunque los que se molestaron en ver por la ventana del bus estaban más que confundidos, después de todo se acababan de detener al final de una autopista que no parecía llevar a ningún lado. Pero al no querer desobedecer la orden de su profesor, en orden y uno por uno toda la clase 1 abajo del vehículo. Donde algunos tras bajar no pudieron evitar estirar sus brazos y piernas tras una hora de recorrido en el bus. Momo. Oiga profesor, aquí no hay nada en absoluto, ¿y dónde se encuentra la clase B?
Fue la primera en preguntar ante el lugar tan confuso en el que se encontraban, ya que aunque era cierto que había unas buenas vistas de un bosque desde la pequeña colina en la que se encontraban, no había ningún tipo de escaleras para bajar, o siquiera un rastro de la segunda clase héroes de primer año que según todos sabían también formarían parte del campamento. Eraser. Mentiría si dijera que no hay una razón para esto, respondió sin mucho interés aparente mientras observa a su alrededor, al parecer buscando a alguien con su mirada, lo que no tomó mucho tiempo en tener una respuesta. Mujer. Eraser. Llamó lo que parecía una mujer al héroe profesional, aunque al querer ver el origen de la voz los presentes se voltearon para encontrarse con lo que parecían dos heroínas, las cuales de hecho vestían un traje algo extraño que las hacía ver como si contaran con extremidades de animales, o como a Chris le gustaba denominar, furros. Heroínas. Con ojos chispeantes roqueamos, lindas gatas cantantes, las muy salvajes, Pussycats. Corearon al unísono un dúo de heroínas mientras hacían unas posturas, las cuales eran vistas por un niño algo joven que parecía estar acompañándolas. Aunque ante tal extravagante y absurda presentación por parte de las heroínas, lo que dejó en silencio varios presentes y con una gota resbalando por sus nucas por la pena ajena que sintieron. A diferencia de otros alumnos que parecieron haber reconocido a las heroínas, los cuales a diferencia de los primeros alumnos se emocionaron. Pero el que más destacó de estos fue Izuku, el cual no perdió tiempo en dar un breve resumen de quiénes eran esas heroínas ahí presentes y su gran papel en la sociedad. Lo que dejó con una gota más grande a los presentes, ya que aunque conocían del fanatismo del peliverde hacia todo tipo de héroes, algunos no sabían que podía llegar hasta este punto. Lo único malo de esto es que cuando el peliverde aclaró la experiencia y lo veteranas que eran las heroínas, Izuku recibió un golpe por parte de la heroína de pelo amarillo, quien pareció ofendida ante el hecho de que un joven ahí presente estuviera consciente de su edad. Heroína. Lo que ven aquí se podría decir que es nuestro dominio, y también será donde se hará su campamento. Aclaró la heroína de pelo castaño mientras señalaba a un claro alejado del bosque, el cual se podía ver que estaba a varios kilómetros de su posición actual. Ochako. Pero eso está muy lejos, nos tomará otra hora llegar hasta allí, ¿no es mejor que hubiéramos seguido en el bus? Preguntó no muy segura por la revelación que les acababan de dar, y por la experiencia que tenía en la academia, al igual que varios alumnos tuvo una muy mala sensación. Heroína. Ahora mismo son casi las 9:30, si se dan prisa serán las 12, fueron las primeras palabras que la heroína castaña anunció, lo que ya terminó de confirmar el miedo de varios alumnos que comenzaron a correr hacia el bus alarmados al saber lo que les esperaba. Heroína. Los gatitos que no lleguen antes de las 9:30 no tendrán comida. Terminó de revelar la heroína de pelo castaño mientras varios alumnos de la 1A continuaban corriendo con desesperación hacia el vehículo que los llevó hasta ese lugar. Eraser. Ya es tarde, su campamento comenzó. Anunció el héroe profesional antes de observar cómo el suelo bajo los pies de sus alumnos se convirtió en arena, cortesía de la heroína gatuna de pelo rubio, la cual con ayuda de su Kirk hizo que todos los alumnos de la 1A fueran deslizados por el barranco, aunque gracias a la arena nadie sufrió daños por la caída. Heroína. Tienen nuestro permiso para usar su Kirk sin limitaciones, recuerden solo tienen 3 horas por delante, buena suerte, exclamó con una gran sonrisa la heroína gatuna de pelo castaño, aunque no pudo evitar detenerse a media frase al ver como uno de los alumnos de la 1A se encontraba flotando en el aire enfrente suya. Chris. ¿Está permitido volar? Preguntó de brazos cruzados mientras observa a la heroína con calma, observando de igual manera la sorpresa en esta heroína. Heroína. Claro, pero no ayudarás a tus compañeros. Afirmó aún desconcentrada por ver cómo un alumno evitó el Kirk de su compañera, al menos antes de proponerle al joven apoyar a sus compañeros de clase. Ya que era cierto que las heroínas no contaron con un Kirk flotante, algo que Eraser estaba viendo con pereza. Chris. Ellos pueden cuidarse, los veo en el campamento. Aclaró sin darle mucha importancia al apoyo de sus compañeros, ya que obviamente estaban en terreno de héroes y el peliazul sabía perfectamente que estos no corrían peligro mortal. Por lo que apoyarlos cuando estos ya contaban con Quirks que arrasaban con todas aquellas pruebas que les pondrían por medio, era una opción que el peliazul veía innecesaria.
Algo que la heroína castaña alcanzó a entender al oír un gran estruendo proviniendo del bosque, observando así desde lo alto del barranco como los alumnos de la 1A estaban arrasando con varios monstruos de tierra creados por la misma heroína gatuna que hizo caer a los alumnos al bosque. Lo cual de igual manera fue visto por un calmado peliazul, el cual sin mucho entusiasmo aparente y sin intenciones de gastar energía solo salió del lugar volando con ayuda de su viento. Sobrevolando así el bosque a una velocidad más que suficiente y sobre todo más rápida que el ritmo de sus compañeros, los cuales a diferencia de Chris debían detenerse a cada rato para pelear con los monstruos que las Pussycats habían preparado. Los cuales estaban ralentizando de manera extrema a todos los alumnos de la 1A Chris. Si siguen a ese ritmo les tomará muchas más horas llegar al campamento. Pensó mientras volteaba su mirada hacia atrás al mismo tiempo que continuaba volando por el cielo, observando a lo lejos las explosiones que causaban todos los alumnos de la 1A a su paso. Pero aunque parecían estar dando lo mejor de sí, tal y como dijo el peliazul, la velocidad que estaban tomando era demasiado baja. Aunque al no ser un completo problema para el peliazul, quien usó la vía más segura para cruzar el bosque, este llegó sin problemas al punto de encuentro tras casi una hora de vuelo. Siendo ahora mismo cerca de las 10 y 20 minutos, por lo que tras llegar a su destino al joven no le quedó más que descender del cielo, aterrizando en el claro del bosque donde se encontraba la cabaña donde se haría el campamento de verano. Chris. Parece que soy el primero en llegar. Pensó con calma y sus manos en los bolsillos al mismo tiempo que observaba sus alrededores, donde el peliazul no pudo notar la presencia ni de los héroes profesional. Los cuales a diferencia de los alumnos, al estar ahora mismo siendo transportados en un bus, estos llegarían un poco más tarde. Por lo que sin muchas más opciones y al no querer adelantarse a lo que los héroes profesionales tenían pendientes, el peliazul solo se limitó a sentarse en el suelo con las piernas cruzadas para esperar al menos a los héroes. Y como era de esperarse, tras casi una media hora de espera el sonido del vehículo que transportó a la clase 1 hasta el previo barranco, ahora hizo acto de presencia en el claro del bosque. Haciendo que de igual manera Chris se levantara del suelo al mismo tiempo que observaba al vehículo detenerse poco después, aunque este no estuvo solo. Sino que otro bus también llegó al lugar, del cual a diferencia del primero y del cual salieron las Pussycats y Eraser junto al niño que iba con las heroínas. De este segundo bus salió otro héroe profesional que trabajaba en la UA, y con el cual precisamente Chris nunca había interactuado, al ser precisamente el héroe a cargo de la clase 1B, el cual al igual que el resto de presentes no pasaron por alto la presencia del joven en el claro, ya que precisamente Eraser ya había notado la presencia de Chris en el claro del bosque gracias a la ventana del vehículo donde anteriormente estuvo subido. Eraser, con que al final llegaste tú solo. Comentó el héroe pelinegro con pereza en sus palabras mientras observaba a su alumno de igual manera con pereza, algo a lo cual el peliazul solo se pudo encoger de hombros. Chris. Sí, ahora mismo el resto de la clase debe de estar más o menos a medio camino. Respondió con calma tras recordar la velocidad a la que sus compañeros estaban progresando, estando seguro de que llegarían antes que la clase B, pero que aún así les tomaría más tiempo del que la heroína castaña les había ofrecido. Héroe. ¿Ese es uno de tus alumnos, Eraser? ¿Cómo cruzo el bosque tan rápido? Preguntó con un tono algo serio mientras permanecía cruzado de brazos ante la presencia del alumno de la clase 1A, al cual observó con cuidado. Notando como este no tenía ni un solo rastro de polvo o suciedad lo suficientemente destacable como para indicar que estuvo peleando. Eraser. Volando. Respondió sin más y sin mucho interés aparente mientras tomaba el teléfono que siempre usaba en la UA, al parecer haciendo unos pequeños apuntes sobre la pronta llegada de su alumno. Eraser. Kurayami, ¿cuándo llegaste aquí? Preguntó el mayor después de dirigir la mirada a su alumno, esperando la respuesta de este mismo al no saber muy bien el tiempo que él tomó sobrevolar el bosque. Chris. Me tomé mi tiempo, pero creo que más o menos llegué hace casi media hora. Cucu. Explicó con calma y sin ningún rastro de ego en sus palabras, a pesar de haber llegado el primero, pero aunque el peliazul había cumplido el primer objetivo del campamento. Había algunos presentes que no estaban muy felices por la ruta que tomó el joven. Niño. ¡Qué cobarde! Fueron las palabras del menor que obviamente todos lograron alcanzar a oír, haciendo que las miradas se dirigieran al menor con gorra. Heroína.
Kota, ya hablamos de esto, creía que no tendrías problemas con los alumnos de la UA. Cuestionó la heroína castaña al menor, dirigiéndose a este por su nombre mientras lo regañaba de manera no muy severa por su comportamiento agresivo hacia el peliazul. Kota. Lo sé, pero él solo salió volando como un cobarde, seguro que no sabe hacer otra cosa más que escapar de los problemas. Respondió con una clara molestia hacia el peliazul, al parecer no estando dispuesto a pasar por alto lo que este último hizo en los últimos minutos. Heroína. Disculpa al sobrino de Mandalay, a él no le gustan mucho los héroes. Intervino la heroína rubia, quien se disculpó con el peliazul por el comentario del sobrino de su compañera, aunque el peliazul no mostró ningún rastro de molestia hacia las palabras del niño. Chris. No estoy enfadado, de hecho tiene algo de razón, fue un poco cobarde por mi parte dejar toda la tarea a mis compañeros jeje. Argumentó con unas ligeras risas nerviosas antes las palabras del menor, aceptando el hecho de que evitó sus responsabilidades solo por no salir agotado. Un acto que el peliazul no mostraba desde hace muchos meses, pero que ahora sí le hizo recordar un poco su pasado en ese mundo, por lo que al no querer romper más la visión de Kota hacia los héroes, al peliazul se le ocurrió algo interesante. Chris. Tengo una idea, ya que he llegado tan temprano al campamento, ¿no le importaría crear uno de esos monstruos de tierra para que lo enfrente? No me importaría demostrarle de lo que soy capaz. Pidió a la heroína rubia mientras dirigía por menos de un segundo la mirada al menor que estaba junto a la heroína castaña, quien al igual que la rubia no se esperó una petición así por parte de Chris. Heroína, ¿quieres enfrentar a una de mis bestias de tierra? Eso no puedo decidirlo yo así sin más, ¿qué opinas, Eraser? Preguntó dudosa al héroe borrador, quien de igual manera al oír la petición de Chris se tomó unos momentos para pensar, aunque al estar consciente de la falta de información de sus compañeras hacia el peliazul, no tardó mucho en decidirse. Eraser. Por mí está bien, al menos así tendrán una ligera idea de lo que es capaz Kurayami, solo procura crear uno más fuerte que el promedio. Aceptó no sin antes dejarle en claro a su compañera heroína lo que debía hacer, al menos si quería una batalla algo extensa que les demostraría de lo que era capaz su alumno. Por lo que tras un último asentimiento los vehículos fueron apartados un poco del claro del bosque, al menos lo suficiente como para Chris tuviera una zona de pelea aceptable. Heroína. Bien, prepárate, te mostraré de lo que es capaz la heroína Pixie Bot. Exclamó emocionada mientras plantaba sus manos en el suelo al mismo tiempo que se presentaba al peliazul antes de que la tierra que estaba tocando comenzara a deformarse. Comenzando a crear dos bestias de tierra frente al alumno de primer año. Pixie. Espero que no te moleste que sean dos, pero si quería hacer lo que Eraser me pidió, el monstruo sería demasiado grande y peligroso para el resto, buena suerte. Informó mientras se alejaba de sus monstruos para agruparse con los héroes profesionales y el menor, quien observaba bastante desinteresado el espectáculo. Chris. Por mí está bien. Respondió con la mayor seguridad que pudo expresar en ese momento, ya que tras ver a las enormes bestias enfrente suya, el peliazul no pudo evitar ser algo intimidado. Después de todo, estas dos bestias que acababan de ser creadas por tierra imponían bastante, y por lo tanto al ser un claro desafío para el peliazul, este se pudo en pose de pelea. Chris. Si están hechas de tierra, mi electricidad y fuego serán inútiles, pero no hay nada mejor que algo de agua contra estos gigantes. Fue lo que pensó el peliazul antes de que la pelea diera comienzo, tras oír cómo la heroína rubia ordenó su ataque hacia el peliazul, haciendo que los gigantes reaccionaran al instante. Lanzando cada uno un puñetazo que impactó en el lugar donde se encontraba el peliazul, levantando una corriente de polvo al mismo tiempo que los presentes se alarmaban, a excepción de Eraser. Héroe. Oye Pixie, ¿no te excediste un poco? Preguntó impactado el héroe encargado de la educación de la clase B mientras observa a la heroína, la cual solo observó algo nerviosa la nube de polvo. Eraser. Cálmense y observen. Pidió el pelinegro con desgana mientras observa a uno de los gigantes de piedra, el cual de igual manera no tardó en ser observado por los espectadores. Quienes observaron cómo el peliazul se encontraba sobre la cabeza de uno de las bestias de tierra. Chris. Son más rápidos de lo que pensaban, pero ahora mismo la fuerza bruta no servirá contra mí. Comentó el peliazul con más calma que de costumbre antes de saltar fuera de la cabeza de la bestia, haciendo que la garra de esta impactara en su misma cabeza tras intentar atacar al peliazul.
el cual solo cayó de vuelta al suelo antes de comenzar a esquivar sin parar los siguientes ataques de las bestias de tierra, los cuales estaban bastante sincronizados gracias al buen control que la heroína tenía con su Kirk. Pero pese a gran tamaño la velocidad seguía siendo insuficiente, y aprovechando la fluidez de movimiento que el elemento de agua le proporcionaba al peliazul. Este no tuvo mucha dificultad al esquivar los ataques, después de todo a comparación de cierto rubio intangible, ambos gigantes eran caracoles. Haciendo que el alumno no tuviera ni la necesidad de contraatacar, manteniendo ambas de sus manos sobre su espalda mientras tenía una sonrisa. Chris. Ok, esto se está alargando demasiado. Fue lo último que dijo el peliazul antes de retirar sus dos manos de su espalda mientras seguía esquivando los ataques sincronizados de las bestias al mismo tiempo que tomaba distancia con un salto. Lo que hizo que ambas bestias impacientes comenzaran a seguir al joven, ignorando por su falta de razón la pose que éste estaba tomando con sus manos. A lo que ambas bestias ya con la suficiente cercanía lanzaron sus ataques, pero al estar un poco desincronizados. Chris usó esa diferencia de tiempo para bloquear el primer ataque con lo que parecía una pequeña barrera de agua flotante del tamaño del puño de la bestia antes de estallarla casi al momento. Haciendo que el puño de la primera bestia junto a su muñeca y llegando al hombre, acabara hecha en pedazo, aunque ante el siguiente ataque Chris ya estaba preparado. Y sin romper casi su postura solo dio un leve paso atrás mientras llevaba sus manos a su estómago como si estuviera manipulando el viento. Esperando a que la segunda bestia acortara más la distancia, lo que solo tomó unos momentos antes de que el peliazul diera un paso al frente mientras hacía un movimiento de manos como si tuviera un látigo. Generando en efecto un látigo de agua que impactó en el pecho de la bestia, haciendo que ésta se detuviera, pero Chris al no darle tiempo para que se regenerara, con ese mismo látigo cortó al monstruo en pedazos. Acabando con la segunda bestia mientras la primera terminaba de reparar sus brazos tras haber clavado en el suelo, usando esa misma tierra para regenerarse. Pero ante la falta de una de las bestias, esta última se dispuso a atacar con mucha más agresividad. A lo cual el peliazul no se vio intimidado y tras crear una gran cantidad de agua alrededor suya con su Kirk, usando mucha más concentración manipuló su agua. Haciendo que ésta comenzara a tomar la forma de varios tentáculos alrededor de suya como si fuera un pulpo protegiéndolo, algo que ayudó a presionar a la bestia de tierra. Pero al perder en elemento la bestia no tardó poco a poco en ser cortada por los tentáculos de agua, haciendo que ésta cayera deshecha poco después tras todos los ataques de Chris. El cual ahora sí, ya cansado por la concentración y exceso con uno de los elementos que peor controlaba, hizo evaporar todo el agua que usó en la pelea antes de caer al suelo. O mejor dicho un poco ya que el joven pudo apoyar una de sus rodillas en el suelo antes de caer por completo. Chris. Termine. Anunció con algo de dificultad mientras observaba a los héroes profesionales, quienes quedaron más que satisfechos por cómo el joven ahí presente se desenvolvió en la pelea él solo. Pixie. Vaya era ser, sin duda tus alumnos me están dejando sin palabras hoy. Elogio a su compañero heroico ante el desempeño no solo del peliazul, sino también del resto de clase 1 a que alcanzó a ver antes de irse del barranco. Mandalay. ¿Y bien? ¿Qué te pareció Kota? ¿Lo hizo bien, no crees? Preguntó a su sobrino con amabilidad, ya que mientras la pelea se llevó a cabo, la heroína pudo ver cómo su sobrino llegó al punto de no poder retirar su mirada de la pelea. No por las maniobras o el uso que Chris le dio a su Kirk, sino por el elemento que este usó, el cual no le traía muy buenos recuerdos al más joven. Quien en vez de responder solo apartó la mirada de la heroína, al parecer no queriendo responder a su pregunta. Héroe. Pixie Bob, ¿qué tan fuertes eran esas bestias de tierra? Preguntó el héroe encargado de la clase B interesado por el potencial del alumno peliazul de la clase a lo cual la heroína rubia solo se tomó unos momentos para pensar. Ya que al haber dividido la bestia de tierra en dos, era un poco más difícil de explicar qué tan fuerte era cada una. Pixie. Más o menos cada una era tan fuerte como 3 bestias de tierra que prepare para las clases A y B aclaró lo mejor que pudo, ya que dar una respuesta exacta sobre las bestias que creó era más difícil de lo que podría aparentar, dejando curioso al héroe de la clase B ya que este estaba al corriente de que cada bestia de tierra estaba pensada para que se enfrentara mínimo a 2 alumnos de cada clase. O eso pensaban ya que Chris sabía que era diferente,
Después de todo sobrevoló el bosque y como tal fue capaz de observar cómo hubo bestias de tierra que incluso Izuku, Katsuki, Tenya o Shoto fueron capaces de destruir ellos solos, por lo que le hacía más fácil ahora entender por qué el combate fue tan duro al final. Shota. Kurayami. Tienes permiso para llevar tu maleta a la habitación donde dormirás junto a tus compañeros. Anunció el héroe pelinegro tras terminar de hablar con la heroína castaña, ya que por su lado esta última al terminar de hablar con el menor, recibió una pregunta del héroe profesional, quien al estar consciente de que uno de sus alumnos había llegado antes de tiempo, al menos quería mantenerlo un mínimo tiempo ocupado. Ganando un asentimiento del peliazul, el cual tuvo que acercarse al autobús, el cual abrió una compuerta a un lado del vehículo, mostrando el compartimento donde se guardaba el equipaje de la clase A, por lo que Chris, tras buscar y encontrar su maleta, con esta lista se fue junto a Mandalay, la cual fue la encargada de guiar al joven hasta el cuarto donde dormirían los alumnos masculinos de la clase A, por lo que no fue sorprendente notar la espaciosa habitación que contaba con un gran espacio libre para así colocar una gran cantidad de futones. Aunque Chris por su lado no tuvo que hacer mucho, sino que solo se limitó a dejar su maleta a un lado de la habitación poco después de que la heroína gatuna lo dejara a solas. Al menos antes de salir de vuelta al exterior de la cabaña para esperar a sus compañeros de clases, algo que tomó mucho tiempo ya que tras unas 3 horas de espera, Eraserhead salió de vuelta de la cabaña junto a Mandalay, Pixie y Bobby Blackkin, siendo este último nombre del héroe a cargo de la clase B, algo que Chris no recordó si no fuera porque se molestó en preguntar, ya que al verse todos obligados a esperar el mejor pasatiempo que tenían era conversar entre ellos. Pero por desgracia, a pesar de que solo pasaron 3 horas, siendo actualmente casi la 1 del mediodía, lo que rompió las expectativas de Mandalay, la cual pensó que los alumnos de la clase 1A y 1B llegarían antes de las 12:30, pero por desgracia no se acercó ni un poco ya que las horas siguieron pasando. Hasta que el atardecer comenzó a hacer acto de presencia sobre las 5:15 de la tarde, y al fin tras una larga espera uno por uno todos los alumnos de la clase A y B comenzaron a aparecer. Pero algo que todos los alumnos de ambas clases compartieron, fue su estado deplorable ya que los presentes a duras penas podían mantenerse en pie. Al menos por el lado de los alumnos que carecían más en resistencia y fuerza, aunque eso no significaba que los más fuertes estuvieran mejor, sino que incluso Izuku, quien era el alumno con más resistencia y fuerza física, estaba completamente agotado. Pixie. Finalmente llegaron, parece que no hacía falta que Mandalay los amenazara sin almuerzo, comentó la heroína rubia divertida por el estado de la mayoría de los alumnos, ya que incluso hubo algunos que parecían dispuestos a llorar por el hambre que tenían. Anta. 2 horas mi trasero, esto fue un infierno. Se quejó con cansancio el pelinegro con el kirk de las cintas en sus codos, mientras intentaba no caer de frente al suelo por el cansancio y la falta de comida. Chris. En verdad tenían 3 horas para llegar aquí, corrigió con calma el peliazul mientras observa a sus compañeros y se unía a la conversación, los cuales se sorprendieron en gran medida de ver a su compañero en ese lugar. Izuku. ¿Eh? Chris. Intento pregunta con cierto tono de incredulidad por ver a su amigo en el campamento y un muy mejor estado que el resto de la clase. Pero para desgracia del peliverde, cierto rubio furioso dio varios pasos al frente antes de agarrar al peliazul del cuello de la camisa de su uniforme. Katsuki. Tú. Maldito idiota, ¿dónde te habías metido? Tu kirk habría nos habría sido útil para avanzar. Exigió una respuesta y por absurdo que sonara al rubio le molestó el hecho de que el peliazul no se encontrara con el resto de la clase, ya que tal y como dijo el rubio, si Chris los hubiera acompañado, con su gravedad todos podrían haber avanzado a un ritmo muchísimo más rápido. Chris. Oh, me halaga que quisieras mi ayuda, pero yo solo pasé volando el bosque en menos de 1 hora. Comentó con cierta burla antes de revelar el tiempo que le tomó llegar al campamento y cómo lo hizo, dejando a varios con la boca hasta el suelo por la aparente trampa que el peliazul había hecho, haciendo que Bakugo se sintiera más furioso, pero por más que le gustaría golpear al peliazul, estaba demasiado cansado y adolorido como para hacer otra explosión, soltando así a su compañero antes de distanciarse de este último, mientras que por otro lado la parte de la clase A que ignoró al peliazul, al igual que cierta parte de la B, estos estaban tomando su atención en la heroína rubia. Pixie.
Pero no se sientan mal, todos tardaron menos de lo que esperábamos, en verdad ya pensaba que llegarían 2 horas más tarde, pero incluso la clase B no se quedó atrás, bien hecho, estoy deseando ver en qué se convertirán todos en 3 años. Comento y elogio a ambos clases por su trabajo en grupo, aunque por el cansancio a duras penas pudieron agradecer a la heroína por sus halagos. Incluso el mismo Monoma no tenía ni las más mínimas ganas de molestar a su clase rival, manteniéndose en silencio ante las palabras de la heroína. Eraser. Oye, ¿desde cuándo Pixie Bob es tan activa? Preguntó extrañado el pelinegro ante su compañera heroína, ya que según recordaba Eraser, Pixie no era tan activa como lo estaba siendo ahora, sino que se mantenía un poco más al margen. Mandalay. Últimamente ha sido así en el último año, supongo que está en la edad de casarse. Comentó sin saber mucho al respecto por el comportamiento de su compañero, pero la castaña no podía negar que eso aumentó la efectividad de su agencia un poco. Chris. ¿Qué tendrá que ver? Pensó con una cara de póker por la respuesta de la heroína castaña, ignorando cómo Izuku estaba siendo golpeado de vuelta por la misma Pixie tras mencionar su edad. Cut. Pero esta vez fue diferente a la de hace horas atrás, ya que el peliverde no quiso expresar que era mayor por su experiencia. Izuku. Solo pregunté porque quería saber si una de ustedes es la madre de ese niño, no es normal que un niño tan joven vaya acompañado de heroínas profesionales. Argumento ahora con mucho más cuidado para evitar ser golpeado de vuelta por la heroína profesional, aunque la duda del peliverde no pudo evitar ser compartida por varios presentes más. Mandalay. Oh no, él es mi sobrino, ven a saludar Kota. Negó antes de presentar al chico más joven de los presentes, invitándolo de igual manera a acercarse, siendo al parecer más sociable de lo que fue con Chris. Ya que Kota esta vez no dudó en acercarse al peliverde, quien cual flexionó un poco sus rodillas antes de extenderle la mano al menor mientras se presentaba. Pero para incredulidad, no solo de Izuku, sino también de los presentes, Kota en vez de devolver el saludo golpeó con su puño las bolas de oro del peliverde. El cual al recibir el golpe cayó de frente al suelo con los ojos en blanco mientras Kota se alejaba de él. Chris. Vaya, encontró su punto débil. Bromeó un poco mientras intentaba aguantar la risa por la reacción del menor, aunque a diferencia de Chris hubo varios de la clase B y la A que no pudieron aguantar la risa. Mientras que otros sintieron pena o fueron a ayudar rápidamente al peliverde. Tenya. ¿Estás bien, Midoriya? Oye, es muy grosero golpear a alguien en las joyas de su familia. Exclamó el joven de lentes indignado mientras observa al menos alejándose, algo que la heroína castaña vio sin saber qué hacer ya que no se estaba una reacción así por parte de su sobrino. Kota. No voy a ser amable solo porque son un puñado de aspirantes a héroes. Fue la única respuesta que recibió de un joven muy molesto, el cual ya no se molestó en perder más tiempo, regresando así al interior de la cabaña. Eraser. Oigan. En cuanto Midoriya se recupere recojan sus cosas del bus y déjenlas en su cuarto, Pixie Bob guiará a la clase A y Mandalay a la B, luego vayan a tomar su cena al comedor y tomen un baño antes de dormir, el reto de verdad comienza mañana. Ordenó e indicó todo lo que la clase A y B debían hacer antes de irse a dormir, lo cual fue secundado por el mismo Black King a su clase para que estos tomaran en serio las indicaciones de Eraser. Por lo que tal y como dijo el héroe pelinegro, la clase A emprendió su camino poco después de que Izuku se recuperara del golpe de Kota. Aunque por el lado de la clase B, estos ya se habían ido hace unos minutos junto a Mandalay al no tener que esperar a nadie en particular. Haciendo así que la clase A recogiera sus cosas que estaban guardadas en el compartimento del bus uno por uno gracias a Lida, quien evitó cualquier tipo de desorden. Por lo que una vez toda la clase 1 atuvo su equipaje, a excepción de Chris, estos fueron guiados hacia la habitación donde dormirían por la misma Pixie Bob. Aunque nada más llegar a la primera habitación, esta dejó en claro que sería la habitación para los chicos de la clase A, haciendo así que una parte de la clase A entrara a la habitación. A excepción de las chicas, quienes por su lado seguirían siendo guiadas por la heroína hasta la habitación que les habían asignado. No sin antes dar unas últimas palabras tanto a chicos como chicas antes de irse. Pixie. Antes de que se queden solos, quiero que recuerden que si siguen por el camino de la derecha, la segunda puerta a la izquierda conduce al comedor, no tarden en ir a tomar su cena.
Fueron las últimas palabras e indicaciones de la heroína antes de irse junto al grupo de chicas, dejando ahora a los chicos solos, aunque muchos no tardaron en salir de la habitación poco después de dejar sus maletas. Ya que obviamente había alumnos como Kirishima, Zero, Ojiro, Kaminari, Mineta, Sato y Koda, los cuales no podían esperar mucho más para ir a comer. Dejando al resto de chicos algo abandonados, al menos hasta que poco después de dejar sus maletas en un buen lugar se dispusieron a seguir a sus compañeros de clase. Saliendo así del cuarto antes de seguir las indicaciones de la heroína Gatuna, siendo un camino bastante silencioso ya que nadie tenía muchas ganas de hablar por culpa del cansancio y el hambre que tenían. Incluso Bakugo estuvo bastante silencioso en todo el trayecto hasta que llegaron al comedor, donde el grupo recién llegado no tardó mucho en tomar asiento rápidamente. Eso se debía a que las mesas ya tenían la comida preparadas, siendo una cantidad más que suficiente como para que 3 clases se alimentaran. Y por lo tanto tras tomar asiento el grupo recién llegado no tardó ni un segundo en comenzar a comer con algo de velocidad, incluso Chris quien había llegado antes que sus compañeros. No se estaba quedando atrás, mostrando para confusión de algunos de sus compañeros el hambre que tenía. Izuku. Parece que tenías hambre, ¿acaso no comiste nada? Preguntó con una gota en la nuca ante el hambre de su amigo y compañero, lo cual parecía estar confirmando la sospecha del peliverde. Chris. Ñom, intentó hablar pero las palabras no salieron de su boca por la cantidad de comida que tenía, haciendo que responder a la pregunta le fuera casi imposible al peliazul. Pixie. No hables con la boca llena Kurayami, y Midoriya, estás en lo cierto, tu compañero no comió nada, prefirió esperarlos a todos. Regañó al peliazul antes de responder a la pregunta del peliverde al lograr escuchar su pregunta, dejando a muchos de la clase 1 intrigados por la acción de su compañero. El cual al seguir con la boca llena terminó de devorar lo que tenía para responder. Chris. Solo no quería ser más injusto con ustedes, para mí fue suficiente dejarlos atrás, no pensaba aprovecharme de más. Aclaró con bastante calma a sus amigos y compañeros, demostrando que había pensado en estos, ya que en verdad sobraban los momentos en los que las heroínas le pidieron al peliazul comer algo por llegar antes. Donde Chris en la espera de su clase rechazó todas las ofertas, lo que de hecho conmovió a los más sensibles de su clase. Eijiro. Eso es muy amable y varonil de tu parte Kurayami, no olvidaré esto nunca. Comentó el pelirrojo conmovido, el cual fue secundado por otros compañeros como Denki o Minoru, lo que sacó una gota a más de uno. Chris. No exageren y coman, estoy seguro que los próximos días serán mucho más duros que hoy. Respondió con seriedad al no verse muy cómodo por las extrañas palabras de su compañero de clase mientras retomaba su atención en su comida. Y así el peliazul continuó comiendo por casi media hora hasta que logró por fin calmar su apetito al igual que sus compañeros, los cuales tras eso, al igual que la clase B fueron guiados por héroe a cargo hasta los aseos masculinos. Mientras que las chicas de la clase A y B fueron guiadas por Pixie Bob y Mandalay, aunque al llegar cada grupo a su destino, tanto chicos como chicas se dieron cuenta que los baños eran unas aguas termales. Las cuales no solo estaban separadas para cada género, sino también contaban con una zona donde todos se podían asear y cambiar de ropa. Por lo que tras una pequeña orden de sus profesores, los cuales ordenaron a sus alumnos apresurarse para que puedan irse a dormir. Todos los chicos entraron a su aseo donde se pudieron desvestir y asear para retirar todo el resto de tierra y polvo de sus cuerpos a causa de las bestias de tierra. Donde incluso Chris tuvo que asearse bien, ya que al igual que sus compañeros tuvo que enfrentar a varias bestias de tierra las cuales lo ensuciaron en el proceso. Haciendo así que el peliazul tras asearse entrara a las aguas termales para relajarse, algo que varios alumnos tanto de la clase A como la B ya había hecho o estaban por hacer. Siendo un ambiente completamente relajante donde ninguno de los alumnos quiso tener algún tipo de problema al encontrar por fin unos momentos de calma. Al menos hasta que todos se acomodaron, y como era de esperar Monoma no tardó mucho en abrir la boca, el único problema es que las burlas del rubio de la clase B fueron en parte dirigidas a cierto rubio explosivo, lo que acabó en gritos por parte de Bakugo y más burlas por parte de Monoma. Donde tuvo que intervenir Lida para calmarlos mientras el resto de la clase continuaba relajándose. Tetsu. Monoma ya guarda silencio, también estás molestando a nuestra clase.
exclamó el peliblanco molesto por los comentarios de su compañero de clase, lo cual solo estaba haciendo pedazos el momento de paz que todos estaban teniendo. Algo que el rubio de la clase B pudo leer con su mirada tras las palabras de su compañero peliblanco, optando por dejar sus burlas por ahora al no querer molestar a nadie más. Aunque lo único que mostró en el exterior fue una sonrisa engreída seguido de un suspiro, pareciendo como si hubiera conseguido su objetivo. Algo que aunque molesto más a Bakugo, pudo ser calmado por Tenya antes de que todo se descontrolara, pero como si no hubiera sido suficiente la pelea entre ambos alumnos. Cierto pelimorado de la clase A ya estaba pensando en hacer de las suyas mientras mantenía su oreja pegada a un muro de madera que había en las aguas termales. Aunque nadie se dio cuenta de esto hasta que el mismo Mineta decidió hablar. Minoru. Al otro lado de este muro está la felicidad. Fueron las palabras del pelimorado, las cuales aunque no atrayeron la atención de todos los alumnos ahí presentes, sí atrajo la atención de unos pocos. Lo que no tardaría en crecer con sus siguientes palabras. Minoru. En días como estos los dioses están de nuestra parte, ¿no lo creen? Una vez cada milenio los aseos tanto de chicos como de chicas es usado al mismo tiempo, un accidente. O un agradable accidente. Comentó el pelimorado con lujuria en sus palabras y un tono cada vez más alto que atrajo ya toda la atención de todos los chicos ahí presentes, incluso llegando a sonrojar a algunos. Al menos los que se imaginaron lo que había al otro lado del muro, aunque cierto peliazul solo tenía una cara de póker por el comportamiento de su compañero. Tenya. Mineta, contrólate, no es nada educado mostrar ese tipo de comportamiento, menos aún cuando puede provocar el desacuerdo de las chicas. Regaño e intento corregir las acciones que su compañero estaba pensando en hacer, algo que aunque la mayoría estaban ignorando, estaba siendo oído por las chicas al otro lado. Minoru. Joder, qué amable, pero, respondió con una amable sonrisa que no expresaba ningún tipo de mal, haciendo calmar al joven de lentes al pensar que por primera vez su compañero logró entender su punto. Pero lo peor que pudo hacer Lida, fue bajar su guardia. Minoru. Los muros se crearon para escalarse. Exclamó antes de moverse a una velocidad, comenzando a escalar el muro con su kirk, dejando atrás en solo segundos al joven de lentes, quien se impactó por la velocidad de su compañero. Shoto. ¿No lo detendrás? Preguntó a su amigo peliazul con una mirada desinteresada al saber perfectamente que fuera lo que fuera a hacer Mineta, no iba a acabar bien. Chris. No hace falta que lo haga yo. Negó con mucha calma mientras permanecía en las aguas termales al mismo tiempo que observaba al pelimorado escalando el muro, el cual estaba a solo segundos de llegar a lo más alto. Pero antes de siquiera poder llegar a su objetivo, cierto joven con gorra se dejó ver, mostrando una cara muy poco amable al pelimorado, quien quedó petrificado al verse descubierto. Kota. Aprende lo que significa respeto antes de ser un héroe. Respondió el joven con gorra antes de empujar sin reparos al pelimorado del muro, el cual por suerte gracias al empujón cayó al agua. Evitando así hacerse cualquier tipo de daño por culpa de la caída, aunque el hecho de haber levantado una corriente de agua que golpeó a la mayoría ahí presente. No ganó una mirada muy amable por parte de sus compañeros de la clase A, o por otro lado a sus compañeros de academia de la clase B. Por suerte esas miradas que dejaron sin palabras y con miedo al pelimorado, fueron cesadas tras oír unas palabras al otro lado del muro. Momo. Nos esperábamos algo así de Mineta, gracias Kota. Mina. Eres el mejor Kota. Fueron las palabras que alcanzaron a decir las chicas, quienes sin malas intenciones provocaron la atención del menor, el cual al ver más de la cuenta por su posición no pudo evitar choquearse tan fuerte que se desmayó. Cayendo así del muro hacia el lado de las aguas termales masculinas. Izuku. Kota, cuidado. Exclamó el peliverde, quien fue entre todos los chicos el primero en intervenir, atrapando al menor antes de caer al suelo, ya que a diferencia de Mineta este iba directo al suelo. Por suerte fue atrapado con éxito antes de recibir cualquier golpe. Ochako. Oigan. ¿Kota está bien? Fue la pregunta preocupada de la castaña, quien no solo fue la única en preguntar, sino también varias alumnas de la clase A y B quienes alcanzaron a ver la caída del menor. Chris. Izuku lo atrapó, pero deben tener más cuidado, Kota no deja de ser un chico. Exclamó en respuesta al ver cómo su amigo tardaría en responder al estar centrado mayormente en el menor y su estado para asegurarse de que no había recibido algún tipo de herida.
comenzando así de igual manera a acercarse al peliverde para ayudarlo. Aunque ante el comentario de Chris las chicas se quedaron mudas al haber olvidado ese pequeño detalle, haciendo que cierto dúo pensara en disculparse más tarde por haber llamado la atención del menor más de la cuenta. Ya que si no fuera por su agradecimiento acelerado, no hubieras ganado la mirada del menor, el cual al haber estado furioso con Mineta, había olvidado que al otro lado se encontraban las aspirantes a heroínas sin ropa. Chris. Será mejor que lleves a Kota con Mandalay o Pixie Bob, ellas podrán atenderlo. Propuso a su amigo mientras observaba el estado del menor, no tardando así en nombrar a las dos heroínas que estaban a cargo de ese lugar, por lo que de igual manera serían las indicadas para atender al joven lo antes posible. A lo cual Izuku solo se limitó a asentir antes de irse del lugar, aunque al no querer perder tiempo para que Kota estuviera bien, Izuku se fue de los aseos solo con una toalla. Minoru. ¡Qué suerte tienen algunos! Comentó con envidia el pelimorado al ser consciente de lo que Kota logró observar por un momento antes de desmayarse, aunque rápidamente el pelimorado se arrepintió de sus palabras. Chris. ¿Dijiste algo? Preguntó con un tono no muy amable y una mirada bastante fría dirigida a su compañero de clases mientras permanecía de pie donde anteriormente estuvo el peliverde. Dejando sin palabras al pelimorado quien rápidamente negó temoroso ante la mirada de su compañero. Chris. Yo me voy ya, estoy cansado. Suspiró antes de anunciar su ida de las aguas termales al tener algo de sueño, además de que ya llevaba casi 37 minutos en ese lugar, siendo más que suficiente para el peliazul. Al igual que para otros alumnos de la 1A como de la 1B, haciendo así que el número de personas en las aguas termales fuera disminuyendo hasta el punto donde no quedó nadie. Aunque tras abandonar las aguas termales no hubo muchas más cosas que hacer, ya que precisamente Eraser ya había dejado en claro a todos los alumnos que nada más salir de las aguas termales fueran a sus cuartos a descansar para el día siguiente, por lo que centrándonos en la clase 1 estos ya habían terminado de preparar los futones para esa noche, pero el problema llegó a la hora de dormir, ya que aunque todos querían conciliar el sueño para prepararse para mañana. A pesar de estar todo a oscuras, había algunos alumnos de la clase a que aún no podían dormir. El giro. ¿Hay alguien despierto? Lanzó una pregunta al aire que normalmente no recibiría respuesta, pero en este caso las cosas fueron diferentes, ganando una respuesta afirmativa de varios de sus compañeros. Denki. Sí. Minoru. Yo también. Masirao. Presente. Rikido. Tampoco puedo dormir. Fueron las respuestas variadas de varios de sus compañeros, los cuales aunque no se podían ver a causa de la oscuridad, al menos sabían que estaban despiertos también. Al igual que otros alumnos como Izuku, Chris, Tenya o Katsuki quienes no respondieron a la pregunta, sino que solo se quedaron en silencio por el momento. Limitándose solo a escuchar a sus compañeros los cuales no pudieron evitar expresar sus nervios e inseguridades ante el campamento de verano. Denki. Sí, no quiero ni imaginarme lo que nos esperará mañana. Fue el comentario del rubio con el kirk eléctrico, quien respondió a su compañero pelimorado, el cual ya había dejado en claro el miedo que tenía a vivir una experiencia como la de esa mañana. Tenya. Chicos, entiendo sus inseguridades, pero deben descansar o mañana no podrán afrontar lo que está por venir. Intervino ahora el joven de lentes en la conversación, exaltando a los jóvenes que estuvieron conversando al oír como su compañero más disciplinado intervino en la conversación. Esperando un regaño por su parte, pero el oír su respuesta comprensiva no pudo evitar reconfortarlos un poco. Y por una vez entre muchas, los presentes que aún estaban despiertos y conversando obedecieron a su compañero de lentes. Chris. Y pensar que ellos se sentían así, supongo que esta vida me está haciendo descubrir facetas que desconocía de la clase 1, pensó al no solo recordar lo que acababa de suceder hace unos momentos, sino todos los anteriores momentos que vivió con la clase 1A en los últimos meses. Los cuales hicieron que Chris viera con otros ojos a los alumnos de la clase A, al menos a comparación de los que conoció en su anterior vida gracias al manga y anime. Aunque esos repentinos pensamientos ayudaron un poco al peliazul a dormir, el cual antes de que se diera cuenta ya había caído en un profundo sueño. Un sueño que duró unas cuantas horas al igual que al resto de la clase 1A y 1B, ya que con el pasar de las horas y con el sol ya saliendo por el horizonte. Como si fuera un despertador, alguien abrió con fuerza la puerta donde estaban durmiendo los chicos de la clase A Pixie.
Buenos días. Exclamó una de las heroínas gatunas, la cual hizo sobresaltar a más de un alumno de la clase A, teniendo varias reacciones por parte de estos. Los cuales o se asustaron, no se despertaron, o se pusieron en guardia, la cual deshicieron al ver a la heroína en la puerta. Tenya. Señorita Pixie Bot. ¿A qué viene ese ruido? ¿Ocurrió algo malo? Preguntó con seriedad mientras centraba toda su atención en la heroína por si había ocurrido cualquier tipo de problema, algo que hizo reír a la rubia por el comportamiento firme del alumno de lentes. Pixie. Nada de eso, todos levántense y pónganse sus uniformes deportivos, Erase los está esperando fuera. Anunció con una sonrisa divertida por la reacción de todos los presentes, aclarando de paso que este protocolo se debía a que el día en el campamento ya había comenzado. Aunque a diferencia de la mayoría de chicos, había dos que aún no habían despertado, algo que todos notaron a los pocos segundos. Siendo uno de estos el mismo Kirishima quien seguía durmiendo plácidamente en su futón, al igual que Kurayami quien de igual manera no tenía signos de que fuera a despertar con facilidad. Pixie. Vaya con que tenemos a dos dormilones, aún tienen media hora para despertarlos, tenéis permiso de hacerlo como queráis, solo no lleguen tarde. Permitió antes de irse del cuarto, cerrando la puerta detrás suya mientras dejaba a los alumnos masculinos de la clase a solos, aunque hubo algunos presentes como Izuku y Tenya. Los cuales no entendieron a qué se refería la heroína con despertar como quisieran, o al menos hasta que cierto rubio habló. Katsuki. Con que tenemos permiso de una heroína, creo que tengo una idea de despertar a estos dos holgazanes. Comentó con un tono siniestro mientras generaba algunas explosiones en sus manos, alarmando a Izuku y Tenya quienes ahora sí entendieron a qué se refería la heroína. La cual les dio vía libre para hacerles una pequeña broma a los alumnos más perezosos. Tenya. Bakugo, eso es peligroso, ahora están con su guardia baja. Negó rápidamente la idea del rubio explosivo, el cual solo pudo bufar ante el comentario del presidente de la clase, aunque al no querer problemas no le quedó más que rehusarse. Shoto. Lida tiene razón, pero creo que no pasará nada si los refrescamos un poco, después de todo es verano. Propuso con su clásica neutralidad, aunque esta vez se podía notar un ligero tono de diversión en el bicolor quien creó en una de sus manos varios cubos de hielo. Sacando una sonrisa en más de un alumno por el viejo truco que tenía pensado el bicolor, pero que seguramente funcionaría con éxito. Una idea que para sorpresa de todo también le gustó a cierto rubio, el cual con ayuda de Denki levantaron un poco al peliazul de su cama con cuidado para no despertarlo. Al menos lo suficiente como para que tuviera la parte de la nuca del cuello de su camisa visible, donde ahora Izuku por orden de Bakugo intervino. Tirando un poco del cuello de la camisa de su amigo como para que Shoto no tuviera problemas en participar, y así en solo segundos el bicolor derramó los hielos por el interior de la camisa de su amigo. Los cuales cayeron por la espalda de este haciendo que el frío hielo entrara en contacto con el peliazul, al cual solo le bastó un segundo de contacto como para despertar. Chris. Hostias. ¡Qué frío! Fue lo que exclamó un peliazul alarmado, quien rápidamente se liberó del pequeño agarre de sus compañeros para mover rápidamente su camisa, haciendo que los hielos cayeran fuera. Pero la víctima de la broma intentaba procesar lo ocurrido, solo le bastó con oír unas risas como para entender todo, observando a sus compañeros riéndose enfrente suya. Incluso cierto bicolor no pudo evitar reír ligeramente por la reacción de su amigo. Chris. Oh, ya veo lo que ha ocurrido, ¿con que les gusta despertar a alguien por las malas, eh? Preguntó con una sonrisa y con un tono no muy amigable, consiguiendo la atención de sus compañeros, quienes aún no podían parar de reír. Chris. Les tengo una pregunta, ¿saben lo que es un Pikachu? Lanzó de vuelta una pregunta, pero esta vez fue una un tanto extraña la cual consiguió más de una reacción confusa por parte de los presentes. Denki. Jajaja, ¿un ratón eléctrico? Devolvió la pregunta con un tono bromista mientras continuaba riéndose al pensar que su compañero les estaba tomando una broma. Haciendo que las risas fueran aún más fuertes, incluso por parte de Tenya y Izuku, quienes no pudieron evitar unirse al grupo. Chris. ¿Y saben lo que ocurre cuando lo agobian? Volvió a preguntar por tercera vez, pero esta vez con un tono siniestro, causando un gran silencio en los presentes, quienes no pudieron evitar observar a su amigo peliazul.
El cual tras esa última pregunta, la cual Denki sí tenía una respuesta y no pudo evitar palidecer ante esta, revelándola a sus compañeros en solo segundos. Denki. La lanza una descarga. Reveló con nerviosismo, lo que ahora conseguía una sonrisa muy amable por parte del peliazul y un rostro de terror por el resto de los presentes, quienes observaron al peliazul emanando electricidad de su cuerpo. Chris. Correcto. Respondió con un tono amable, pero antes de que cualquiera pudiera escapar la descarga ya fue liberada, electrocutando a todos los presentes en la habitación. Despertando de paso a cierto pelirrojo dormilón, el cual junto a una gran parte de los presentes acabó electrocutado. Chris. Eso les enseñará a no despertar a nadie. Comentó con seriedad antes de caminar hacia su maleta, la cual abrió en busca de un recambio de ropa mientras sus compañeros se recuperaban del calambrazo. El cual afectó a todos menos a Kaminari, quien a diferencia de los presentes solo se quedó un poco entumecido. Aunque tras ese despertar algo ruidoso que llegó a oídos de más de una persona en la cabaña, el grupo masculino de la clase A no tardó mucho en comenzar a cambiarse. Donde Chris tras recibir una disculpa por parte de algunos de sus amigos, estos le informaron de la clase mañanera que iban a recibir. Por lo que estando al corriente del poco tiempo que tenían por culpa de sus compañeros, quienes podían haber optado por despertar a Chris y a Eijiro de manera normal. Ahora todos tenían un plazo de 10 minutos para salir a la entrada, por lo que de manera apresurada todos se cambiaron y salieron algo apresurados de la cabaña. Agrupándose con el resto de la clase, ya que a diferencia de los chicos, las chicas de la clase A ya se encontraban en el exterior junto a Eraserad, quienes los estaban esperando. Eraser. Se demoraron mucho, pensaba que Pixie Bob los había despertado. Comentó con pereza pero con algo de severidad ante el desconocido retraso que había tenido una parte de su clase, ya que al igual que no supo el por qué habían llegado casi tarde. El pelinegro tampoco sabía por qué había más de uno de sus alumnos masculinos con un aspecto adolorido. Shoto. Lo hizo, pero tuvimos un pequeño problema. Aclaró con su clásica neutralidad y sin muchos detalles por medio, dejando en claro que fuera lo que fuera el problema había sido a causa de algún pequeño incidente entre compañero de clases. Eraser. Como sea, ahora que están todos podemos comenzar con el plan de entrenamiento del campamento de verano. Respondió sin mucho interés aparente ya que no era la primera vez que había surgido un problema entre alumnos, aunque al ver que todos estaban en perfecto estado y no habían llegado tarde, no había una razón por la cual debía preguntar. Eraser. Como ya debieron descubrir ayer, este campamento no será uno ordinario, nuestro plan es obligarlos a reforzar sus quirks para que puedan conseguir su licencia temporal. Con eso dicho me gustaría mostrarles algo antes de comenzar, Bakugo. Explico poco a poco la razón tras el entrenamiento en el campamento de verano, siendo una noticia que levantó más de un ánimo en la clase por saber que no estaban muy lejos de obtener sus licencias, al menos las temporales. Aunque antes de comenzar con los entrenamientos y apenas con un aviso, el héroe lanzó una pelota al rubio explosivo quien la agarró sin problemas. Eraser. Tu anterior récord fue 705 metros, veamos cuánto has mejorado desde tu primer día en la academia. Comentó con calma mientras se hacía a un lado para darle completa libertad a su alumno como para lanzar la pelota con su máxima fuerza. Sacando una sonrisa en el rubio explosivo quien no tardó en dar unos pasos al frente, consiguiendo la distancia suficiente como para comenzar a hacer retroceder su brazo para lanzar la pelota. Katsuki. Muere de una vez. Fue el grito del rubio que dejó más de una cara de póker en los presentes, ya que, podían haber pasado meses, pero el rubio seguía usando las mismas frases que siempre. Haciendo que más de uno ignorara el lanzamiento que hizo volar la pelota. Eraser. Aquí tienen el resultado. Anunció mientras mostraba la pantalla del teléfono en su mano, dejando a más de uno sorprendido al ver cómo el récord del rubio explosivo pasó de ser 705 metros a 709 metros. Eraser. Antes de que diga nada, Kurayami, es tu turno. Detuvo a sus alumnos antes de que comenzaran a conversar por el apenas crecimiento del rubio, al menos antes de lanzar otra pelota, pero esta vez al peliazul. El cual aunque agarró la pelota sin problemas, la confusión en su rostro era más que visible. Eraser. ¿No me escuchaste? Es tu turno.
Cuestionó el reaccionar de su alumno para hacerlo volver en sí, algo que funcionó con éxito y ganó un asentimiento del peliazul, quien ahora tomó el lugar de Bakugo una vez este regresó con la clase. Haciendo que ahora fuera el turno de Chris para lanzar la pelota. Chris. La última vez lancé la pelota con ayuda del elemento fuego, pero ahora es diferente. Pensó mientras mostraba una sonrisa antes de pasar a su sexto elemento, pero antes de que cualquiera pudiera ver lo que ocurrió, en cuestión de menos de un segundo todo cambió. Ya que no solo la postura del peliazul cambió, dejando ver que ya había lanzado la pelota, sino también que un cráter se había generado bajo sus pies y que había generado un pequeño temblor. Exaltando hasta al mismo héroe profesional quien a duras penas pudo ver lo ocurrido. Esto se debía a que Chris había pasado a sexto elemento completo por un segundo, el cual era el tiempo límite del peliazul antes de descontrolarse. Pero fue más que suficiente, ya que antes de liberar todo su poder creó un campo gravitatorio en la pelota para disminuir su peso antes de liberar todo su poder. El cual con su velocidad y fuerza aumentada que le proporcionaba ese estado, lanzó la pelota en menos de un segundo. Nota. Para resumir y ahorrar las preguntas, Chris usó primero el sexto elemento sin efectos secundarios para disminuir el peso de la pelota antes de pasar a activar todo su Kirk al completo. Aprovecho para recordar a todos que este sexto elemento cuenta con todos los efectos secundarios del resto de elementos en uno. Con eso aclarado, sigamos. Chris. Con eso debería bastar. Comento tras haber perdido de vista la pelota que lanzó previsamente, lo que de paso sacó del trance a los presentes que reaccionaron al lanzamiento. Y como había hecho previamente el héroe profesional dirigió su mirada al teléfono en su mano donde se mostraba la marca del lanzamiento. Aunque esta vez no pudo evitar sonreír con fuerza al ver que acababa de confirmar una de sus sospechas. Shota. Esto es mejor de lo que esperaba. Respondió con una sonrisa incrédula antes de mostrar el teléfono con la marca del peliazul a toda la clase, mostrando cómo el récord del peliazul pasó de ser de unos 954 metros, a unos, alumnos, 1533 metros. Exclamaron la mayor parte clase sin poder creer el cambio en el récord de su compañero de clases, a diferencia de Shoto y Katsuki, quienes no tenían palabras ante tal resultado. Aunque esa reacción tampoco fue muy diferente por parte de Chris, quien tampoco se esperó una nota así por su parte. Era ser. Como han podido ver, a diferencia de Bakugo quien ha logrado crecer mentalmente en estos meses, Kurayami logró mejorar su cuerpo y mente. Explicó la clara diferencia entre dos de sus alumnos, los cuales habían tomado diferentes caminos, siendo Chris el que más sobresalió no solo a los entrenamientos que tuvo con Mirio, sino también con el mismo Niteye, quien ya lo estaba empujando a ir mucho más allá desde antes de unirse a su agencia. A diferencia de otros alumnos ahí presentes, los cuales en vez de mejorar en todos los aspectos, se centraron en unos pocos como técnicas o mejoras con su Quirks. Un detalle que ahora sí pudieron ver claramente gracias al contraste entre Bakugo y Kurayami. Era ser. Veo que lo entendieron, por eso en esta semana los empujaré a todos a ir más allá de sus límites, y para ello ya me han ayudado a preparar sus entrenamientos, síganme. Informó antes de comenzar a caminar hacia el bosque junto a sus alumnos, los cuales sin rechistar se limitaron a seguir al héroe profesional en silencio. Observando así como tras un minuto de puro camino llegaron a otro claro en el bosque, el cual estaba junto a una montaña y ya contaba con varios objetos en ese lugar. Por ejemplo un barril metálico con agua, unas mesas, entre otras cosas que parecerían ser usadas para el entrenamiento, aunque nadie sabía aún cómo o quiénes las usarían. Era ser. Este será su lugar de entrenamiento. Anunció con su clásica desgana mientras observaba el claro del bosque al que acababan de llegar, pero antes de que siquiera el héroe pudiera nombrar los entrenamientos. O al menos lo que sus alumnos debían hacer, un grupito se adelantó. Mandalay. Espero que todos estén preparados para su entrenamiento, hoy contarán con el apoyo completo de los Pussycats. Anunció la heroína castaña mientras anunciaba su llegada, aunque cuando todos observaron a la castaña notaron que ésta ya estaba haciendo su postura de presentación junto a Pixiebot. Además de dos héroes más que vestían un traje gatuno, ya sea una peli verde y un hombre musculoso que vestía de igual manera el traje de las heroínas. Aunque por culpa de su gran forma física este traje quedaba demasiado ajustado, además de que la falda del traje lo hacía ver un poco ridículo a ojos de algunos alumnos.
Eraser. Estaba por darles sus entrenamientos, ¿acaso quieren hacerlo ustedes? Cuestionó con un tono sarcástico sin dejar de lado su neutralidad ante como siempre, aunque tan ofrecimiento no tardó ni un segundo en obtener una respuesta. Pixie. Claro, yo me encargo. Exclamó la heroína rubia, quien dio un paso al frente rápidamente, colocándose a un lado del héroe peligro antes de arrebatarle un portapáginas que tenía con él. Algo que el mismo Eraser no se esperó, pero ahora no podía decir nada, después de todo él mismo les había ofrecido entregar las tareas. Por lo que ahora todo quedó en manos de la heroína rubia, quien pasó a echar un ojo al portapáginas para comenzar a anunciar los entrenamientos felizmente. Después de todo, entre la clase 1A y 1B, la heroína no podía negar que la clase A le agradaba un poco más gracias a la parte de alumnos que ya estaban experimentados en los problemas heroicos. Empezando así en solo segundo a anunciar los entrenamientos, comenzando por Bakugo, el cual debía lanzar al cielo y sin descanso sus explosiones. Pero en el momento donde viera sus manos sobrecalentarse por las explosiones de su Kirk, debía enfriarlas con ayuda de un barril con agua que había en ese lugar. Algo muy parecido al de Shoto, quien por su lado debía meterse en un barril con agua y calentarlo sin límite, mientras por otro lado generaba hielo sin parar, aumentando así sus resistencias con sus dos elementos, y al igual que estos dos, el resto de entrenamientos también pedían sobreexigir a cada alumno el uso de su Kirk para romper los límites a los que se habían acomodado. Y así la lista siguió y siguió mientras cada alumno comenzaba ya con su entrenamiento asignado, quedando ahora unos últimos dos por asignar. Pixie. Yaoyorozumomo, tu entrenamiento consistirá en mejorar tu límite de creación, ve a una mesa y comienza cuando quieras. Anuncio a la penúltima alumna ahí presente, la cual tras asentirse fue a una de las mesas que había en el claro de ese bosque para comenzar a crear cosas con su Kirk. Pixie. Por último, Kurayami Chris, Eraser, no has apuntado nada aquí. Reveló con una sonrisa, la cual precisamente no duró mucho, ya que tras leer el apartado del peliazul la heroína se dio cuenta que esta parte estaba vacía. Eraser. Digamos que el Kirk de Kurayami es algo complejo y delicado, no te ofendas Kurayami, pero no queremos correr riesgos de que te descontroles. Aclaro las dudas tanto para la heroína como para su alumno, ya que tras lo ocurrido con Stein, la cosa era un poco delicada cuando se trataba de los entrenamientos del peliazul. Quien ya había notado esto de sobra varias veces a lo largo de los meses, como la vigilancia extrema que Eraser había tenido con él en este tipo de clases. Pixie. Leí algo al respecto, si su problema es igual a lo que había escrito en los reportes que nos ha llegado de Nezu, yo tampoco conozco un método de entrenamiento para él. Respondió sin una aparente idea, algo normal ya que después de todo estos entrenamientos eran para romper los límites de los alumnos. Pero a diferencia del resto, el límite del peliazul era uno muy peligroso y que debían tener en cuenta los héroes ahí presentes al no poder pedirle al peliazul que fuera con todo. Eraser. Kurayami, necesito saber algo, ¿has sido capaz de conseguir mejorar un poco el control con tu Kirk? Lanzó una importante pregunta que sí tenía una respuesta, el único problema es que aunque la respuesta era buena, no era del todo positiva. Chris. Es difícil, apenas soy capaz de usar todo mi poder un segundo antes de descontrolarme, de hecho lo usé antes. Reveló su nuevo límite y el cuando lo usó, aclarando que aunque tenía muy bien medido el tiempo aún era muy corto como para intentar aumentarlo. Eraser. Eso explicaría el por qué rompiste tu marca de esa forma, ¿y tienes alguna pista al respecto de cómo has logrado ese progreso? Cuestionó a su alumno tras recordar el potente lanzamiento que éste hizo previamente, ya que si al menos descubrían el cómo el peliazul logró controlarse por un segundo, podrían saber cómo romper aún más su límite de tiempo. Chris. Sinceramente no, solo sé que ya era capaz de hacerlo tras mi visita a Island. Reveló con algunas mentiras por medio al no querer explicar la experiencia que tuvo con su otro yo, ya que ni siquiera el peliazul sabía aún el cómo podía conseguir más información de este último. Eraser. Island. Olmig ya nos puso al corriente de lo sucedido, pero eso no nos será muy útil, debe haber algo más. Comentó con la intención de que su alumno pudiera hacer más memoria sobre lo ocurrido, ya que si el límite de su alumno se había roto ese día. Obviamente el pelinegro sabía que hubo un efecto desencadenante, dejando ahora pensativo a su alumno. Chris. Me daría unos minutos para pensar.
Quizás se me ocurra algo. Pidió al no tener una idea en su mente, además de no querer revelar más información de la cuenta, por lo que tras esa petición al héroe no le quedó más que responder. Eraser. Tienes 10 minutos, si no nosotros te asignaremos un entrenamiento físico. Aceptó no sin antes dar un tiempo límite a su alumno para que lograra hacer memoria sobre lo ocurrido, ya que si no podían lograr conseguir la información que querían. Solo les quedaba hacer que el peliazul mejorara su forma física. Pero aunque la petición de Chris había sido aceptada, el cual de paso se había alejado un poco, pero sin salir del claro del bosque para pensar. Teniendo unos minutos para pensar en su problema y una forma de encontrar una manera de poder entrenar con su Kirk, pero todas sus ideas siempre llegaban al mismo lugar, a un fracaso. Chris. Eso también sería muy arriesgado, si al menos Mirio estuviera aquí él podría noquearme si algo sale mal. Pensó frustrado ante todas sus malas ideas que llevaban a una catástrofe o un fracaso por su parte, ya que por más ideas que tuviera ninguna convencía el peliazul. El cual por su lado ya se había tomado unos 7 minutos para pensar, estando a solo 3 minutos de que le asignaran otro tipo de entrenamiento. Lo que aunque no era 100% malo, Chris prefería intentar entrar en contacto con su otro yo, después de todo, aún quería respuestas. Pero mientras el peliazul seguía envuelto en sus pensamientos, por otro lado la clase B también había llegado al claro del bosque junto a Black King. Siendo de igual manera recibidos por las Pussycats, aunque Eraser también se unió para ayudar a su compañero a aclarar cualquier duda de su clase. Algo que aunque a Black King no le gustaba por la rivalidad que había creado entre la clase A y B, no negó la ayuda del pelinegro al ser solo un entrenamiento. Aunque por otro lado, mientras esta conversación se llevaba a cabo, cierto peliazul aún seguía pensando. Chris. Quizás pueda convencer a Aizawa, espero que funcione. Pensó con un plan ya en mente antes de comenzar a caminar hacia el lugar donde se encontraba su profesor reunido con el resto de héroes y alumnos de la clase B. Vlad. Ya te he dicho que ese tipo de cosas no ayudarán a mi clase. Respondió al pelinegro con cierta molestia ante una idea que este último había propuesto para la clase B, la cual no era mala, pero el héroe a cargo de la clase B no estaba dispuesto a aceptar que era una buena. Aunque esa discusión no duró mucho, ya que cierto peliazul no tardó en intervenir. Chris. Profesor, llamo al héroe borrador, el cual al oír la voz del peliazul no tardó en dirigir su mirada a su izquierda para observar a su alumno con calma. Eraser. ¿Ya has pensado en lo que hablamos? Lanzó su pregunta a su alumno, ignorando así al héroe a cargo de la clase B mientras tomaba su completa atención en su alumno, el cual asintió ante tal pregunta. Chris. Creo que tengo una idea para controlar mi Kirk, pero necesitaría alejarme a un lugar más silencioso. Explicó sin dar muchos detalles del plan de entrenamiento en el que había pensado, causando rápidamente dudas en el héroe profesional quien ante tal sugerencia se cruzó de brazos. Eraser. ¿Y qué tienes en mente? No puedo autorizar cualquier petición de mis alumnos sin saber qué tienen en mente. Cuestionó con un tono un tanto más serio para expresar así la importancia de los detalles, después de todo el pelinegro era el encargado de proteger a la clase A y tal y como dijo, no podía permitirse el lujo de aceptar cualquier petición, por lo que sin más remedio el ojirrojo tuvo que dar algún detalle más de su plan. Chris. No sé funcionará, pero aunque suene ridículo he pensado en meditar, la última vez que lo hice me ayudó a descubrir algo nuevo de mi Kirk. Aclaró sin ninguna sola mentira ya que era cierto, el peliazul aunque había entrado en contacto con su otro yo en el incidente de Island. Es cierto que descubrió que podía acceder de nuevo a ese lugar con la suficiente concentración. Eraser. ¿Un entrenamiento mental? Quizás no sea una mala idea. Pensó con cuidado al estar consciente del origen del problema que tenía el peliazul, el cual siempre afectaba a su personalidad, por lo que fuera cual fuera la causa. El héroe sabía que un entrenamiento mental podía servir de ayuda. Eraser. Está bien, tienes permiso para alejarte 1 kilómetro de nuestra posición, con esa distancia el ruido que están haciendo tus compañeros no debería molestarte. Aceptó no sin antes dejar en claro la máxima distancia que el peliazul tenía permitido alejarse, siendo más que suficiente para este último. El cual de hecho agradeció a su profesor, pero la conversación no terminó ahí. Eraser. Pero no irás solo, tendríamos problemas si te pierdes en el bosque, solo déjame pensar un poco para elegir a tu compañero.
Informó de un último detalle a su alumno antes de que siquiera pudiera irse del lugar, deteniendo así al peliazul, al cual de igual manera no le quedó nada más que esperar. Aunque para no molestar a la clase B, los cuales no estaban muy lejos de la posición del héroe borrador y el peliazul, estos se alejaron un poco para que Bladkin continuara explicando el plan de entrenamiento a su clase. Mientras que por otro lado Eraser ya había comenzado a pensar en cuál sería el compañero de su alumno, pero, Eraser Bakugo aún es demasiado temperamental, además solo desconcentraría a Kurayami, Lida es demasiado serio, estoy seguro que podría interrumpir también el entrenamiento de Kurayami, continuó pensando en el compañero ideal de su alumno, pero por desgracia ninguno parecía ser el indicado, ya sea porque era mejor que estuvieran bajo la supervisión de los héroes. Porque eran muy ruidosos, lo que haría que el entrenamiento de Chris y ese alumno se chocaran, entre otras cosas más, lo que por desgracia solo ganó un suspiro por parte del héroe profesional. Eraser. Me temo que no puedo asignarte a ninguno de tus compañeros de clases, será mejor que te acompañe yo. Anunció la mala noticia a su alumno con un tono cansado, pasando ahora de querer buscar a un compañero para su alumno, a ofrecerse como voluntario para acompañarlo. Pero eso no era una muy buena idea, y Kurayami lo sabía bien. Chris. Pero usted debería estar con la clase, ¿qué pasaría si alguien no es capaz de controlar bien su ki por el cansancio? Cuestionó la propuesta de su profesor, ya que precisamente el pelinegro era el profesor más conveniente para el entrenamiento de la clase A y B, al menos a la hora de vigilarlos. Eraser. ¿Tienes una idea mejor? Te recuerdo que en este bosque solo estamos las Pussycats, Bladkin, yo y la clase A y B, recordó a su alumno con su clásico tono cansado, aunque este último cansancio también se debía al tiempo que había perdido en sus pensamientos. Dudando siquiera de que hubiera otra opción viable que no incluyera a alguno de los presentes. Chris. ¿Y ha pensado en hablar con Bladkin? A lo mejor uno de sus alumnos es el idóneo para acompañarme. Aconsejo otra opción de igual manera viable, ya que si el pelinegro no había encontrado a un compañero para su alumno en su propia clase, aún podía buscarlo en la otra. Siendo una idea que no pareció desagradar al héroe borrador. Eraser. Quizás funcione, bien hablaré con él, espérame en esos árboles. Respondió de manera positiva al plan de su alumno, pero al ser una conversación entre profesores, el peliazul debía quedarse fuera de esa conversación. Siendo enviado así a una zona un poco más apartada del claro del bosque en el que se encontraban, pero no muy apartado, por lo que aceptando la orden de su profesor Chris fue al lugar indicado. Permaneciendo en ese lugar en silencio mientras observaba a la distancia a ambos héroes conversando, aunque de igual manera el peliazul no pudo evitar observar la clase A y B después de todo estos ya habían comenzado con sus entrenamientos, y precisamente era difícil no verlo por el ruido que todos los presentes estaban haciendo en ese lugar. Sobre todo cierto rubio explosivo quien debía usar su ki al límite continuamente. Pero dejando eso de lado, mientras Chris continuaba observando el entrenamiento de sus compañeros de clase y academia, los minutos siguieron avanzando hasta que por fin, la espera terminó. O al menos así fue justamente cuando alguien llamó al peliazul. Itsuka. Kurayami. Llamó con un tono algo elevado, siendo más que suficiente como para que Chris la escuchara y como consiguiente se volteara en esa dirección. Observando a la alumna pelinaranja de la clase B a unos metros de su posición, los cuales la alumna y amiga del peliazul estaba acortando al estar acercándose a este último. Chris. Hola Kendo, ¿ocurre algo? Preguntó algo confundido por la presencia de su amiga, ya que después de todo según había visto la clase B también había comenzado con su entrenamiento. Por lo que era raro ver a la pelinaranja en ese lugar, aunque eso tenía una explicación. Itsuka. Eraser y el profesor Bladkin me pidieron que te acompañe con tu entrenamiento. Respondió con un tono amable que iba acompañado de una sonrisa, haciendo que ahora el peliazul entendiera perfectamente el por qué su amiga estaba ahí. Chris. Es cierto, aunque pensaba que Eraser vendría contigo. Comentó un poco extrañado mientras observaba a su amiga detenerse al frente suya, observando de igual manera como ésta no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Itsuka. Jejeje, está un poco ocupado ahora, ¿nos vamos? Explicó con una risa nerviosa mientras volteaba un poco la mirada hacia atrás, para ser más exactos al lugar donde se encontraba el héroe borrador.
Algo que Chris también hizo para observar a lo lejos cómo su profesor se encontraba lidiando Mina y Denki, los cuales al parecer no estaban entrenando como el héroe quería. Por lo que sin querer ver más la peli naranja fue la primera en proponer la partida de ambos, algo a lo cual Chris no se negó y así junto a la alumna de la clase B se comenzó a alejar del claro del bosque a un paso tranquilo. Haciendo así bastante tranquilo el recorrido por el bosque, ya que contra más pasos daban, el ruido de la clase A y B entrenando se oía cada vez menos. Generando un ambiente silencioso donde el ruido de los pájaros y las hojas del bosque era lo único que se podía oír, ya que de igual manera desde que ambos alumnos comenzaron su camino. Ninguno de los dos se molestó en hablar ni una sola vez, o al menos así habría sido la mayor parte del camino. Fin del capítulo. Continuará, chao.